¿Qué tal? Mi nombre es Marco Velarde, soy el docente a cargo esta semana, el día de hoy. La doctora Delia ha tenido la gentileza de invitarme gentilmente a dar esta sesión con ustedes. Vamos a tener 2 horas académicas seguidas, o sea, de 9 a 10:45, y de ahí desde las 11 hasta la 1, ¿ok? Esto va a ser prácticamente las 2 sesiones, la jornada de hoy. La asignatura es coyuntura, ¿no? Análisis de coyuntura, que es parte de la maestría de solución de conflictos. Un poquito, no sé si tienen algún conocimiento del docente, pero quien habla es abogado, egresado de la Universidad Católica, especializado en temas de gestión de conflictos sociales. He trabajado como ex comisionado de la Juntía para la Prevención de Conflictos Sociales y Gobernabilidad de la Defensoría del Pueblo. Y bueno, ahora trabajo para la PCM en la Secretaría de Gestión Social, ¿no? Entonces, un poco con la experiencia del caso, y yo creo que la sesión de hoy ustedes la van a poder contrastar realmente en la realidad, ¿no? Lo que estamos viviendo en el país en las últimas semanas y meses de alguna forma demuestra que la gestión de conflictos es un tema no solo de actualidad, sino una necesidad para un país como el nuestro, ¿okay? Muy bien. Entonces vamos a hacer dos partes el día de hoy. Esta primera parte vamos a ver la teoría, vamos a pasar unos pequeños cortos para profundizar algunas lecciones de la clase. Vamos a tener un intermedio y en la segunda hora vamos a proyectar un documental de 1 hora aproximadamente, luego de la cual vamos a comentar con ustedes, porque la idea es que la clase sea interactiva. Me gustaría saber cuáles son sus opiniones, qué les parece, digamos, de qué manera se puedan abordar distintos conflictos sociales. Vamos a ver un caso en particular, que es el caso Conga, ¿no? Hay casos simbólicos en el Perú. El caso Conga es un caso prácticamente internacional, ¿ya? Y vamos a ver que los conflictos sociales no solamente tienen que ver con la parte socioambiental, también tienen que ver con la parte política, la parte de gobierno, la parte de demandas de servicios públicos, ¿no? Servicios básicos, etc. ¿Ya? Hace poco inclusive hemos tenido, en el caso de una universidad, una toma de local, ¿no? De las tantas que han habido, ¿no? Pero es una de las principales universidades públicas, entonces sí tiene un impacto respecto a la sociedad, ¿ya? Entonces vamos a hacer una pequeña teoría. Entonces vamos a introducir algunos aspectos académicos o pedagógicos. Vamos a pasarle un primer corto, un poquito para despertarnos, entrar en materia, y vamos a comentarlo, ¿ya? Es un dibujo animado, muy breve, pero que refleja mucho la personalidad, el carácter de las personas, ¿ya? Vamos a ver. A ver. Ajá. Ya. Se llama Tolerancia en el Puente. Dura 3 minutos, a ver. Quiero que observen los detalles, ¿okay? A ver. Es que sí, el puente, ¿no? Es un solo puente y hay dos personajes que quieren cruzar al mismo tiempo. Llega un tercero. Cuando nadie cede, hay un problema.
Ajá. El mismo problema. Muy bien. A ver, ¿qué hemos visto ahí? ¿Qué les ha parecido? Es algo tan simple, pero a la vez algo que sea en la vida diaria, ¿no? ¿Qué podemos deducir de la situación? ¿Cuál es la situación ahí? ¿Y cuál es el conflicto? Hay personas, o pueden ser grupos, que tienen sus intereses. Uno quiere ir hacia un lado y el otro quiere exactamente el lado opuesto. Ahí llegamos. Luego sucede que en algún momento en el tiempo o en el espacio coinciden. Y cada uno cree que su interés es superior al del otro. Y no sé. ¿Qué pasa cuando no hay cesión? No hay posibilidad de ceder. No hay negociación. Si no hay negociación, no puede haber diálogo. Y si no hay diálogo, no hay acuerdo. Y el problema continúa. ¿Y qué pasa cuando las partes son más tensas? Porque si recuerdan el caso del oso, él empieza a intimidar, ¿no? Trata de disuadir de que es el más fuerte para que el alce, ¿no? se retire y lo deje pasar. Cosa que no sucedió. Los dos entraron en un punto muerto. Ni uno pasaba. Por una crisis y ahí se desencadenan, por ejemplo, actos violentos, Ajá. agresiones. Ajá. Obviamente. Y vinieron dos más. Exacto. Y terminaron mal, ¿no? Porque eran más pequeños. Sin embargo, entre los grandes no pudo haber solución. ¿Qué hicieron los pequeños? Eran más débiles, eran más vulnerables, pero ¿qué pensaron? Aprendieron y dieron una solución. En primer lugar, ambos coincidieron en una solución que sería, no necesitamos un puente tan grande, ¿no? Y estos que no nos dejan pasar, muy bien. Uno mordió la soga, con lo cual una parte de la mitad se cayó, y el otro desató la soga de la otra baranda y se quedó la mitad del puente. Salieron los grandes, un poco en tono de comedia, pero de una forma fuera de escena, no prevalecieron y vinieron los pequeños. Y se volvieron a encontrar con el mismo problema. Pero ¿cuál fue la solución en este caso? Uno de ellos ha cedido. Uno cedió, para que los dos pudieran pasar. A veces es preferible ceder, ¿no? Un poco, para que todos podamos ganar, ¿no es cierto? Esa es la lógica de la negociación. Si yo entro en una negociación y no estoy dispuesto a ceder, tampoco necesariamente voy a ganar, ¿no? Creo que la realidad política demuestra eso, ¿no? Cada parte quiere, y cuando la situación se tensa más, ¿qué pasa cuando dos personas jalan una soga que está anudada en sentido opuesto? ¿Qué va a suceder con el nudo? Se deshace. Ojo, las dos partes jalan en sentido opuesto al nudo. ¿Qué va a pasar con el nudo? Se va a volver más duro, más tenso y más difícil de desatar, ¿es correcto? Cuando es demasiado tenso, una negociación en la cual ambas partes jalan en sentidos, digamos, contrariamente opuestos, muchas veces, si no hay cesión de una de las partes, tiene que venir un tercero para tratar de aflojar el nudo, tratar de proponer una alternativa, ¿no es cierto? Y hay que ceder. Entonces a veces hay que ceder para ganar. No necesariamente el que se impone por la fuerza o por el tratar de convencer de que su derecho está por encima de los demás. ¿Okay? Y un poco lo vemos en el tráfico, ¿no? Las personas no desean muchas veces ceder su derecho al otro. ¿Por qué va a pasar? Yo voy a pasar primero, ¿no? El puente. ¿Cuántos puentes tenemos diariamente? Bien. Muy bien. Y muchas veces cuando hay estos conflictos, y hay un choque o hay perjuicios, viene la autoridad, que es el Estado, a través de la policía de tránsito, y a veces no ayuda a resolver. No, mejor entre las partes lo resolvemos, porque no confiamos en el Estado, ¿no es cierto? Cuando la idea es que el Estado nos debe ayudar a favorecer la resolución del conflicto. Muy bien, hoy día entonces vamos a ver el tema de los conflictos sociales en el Perú. Vamos a hablar un poco acerca de la teoría de conflictos. ¿Qué es un conflicto? ¿Cuáles son las características?
cuál es la naturaleza del conflicto, ¿no? Hay periodos de escalamiento, desescalamiento, negociación, ¿no? Etcétera. ¿Ya? ¿Los conflictos son buenos o son malos? ¿Son positivos o negativos? ¿No? O sea, muchas preguntas surgen en esto. Lo que es cierto es que el día a día lo vemos en la televisión, ha habido hasta películas, documentales, etcétera, sobre conflictos, y hay un hecho inevitable. Los conflictos son parte, y esta es la primera lección, ¿son parte? ¿Sí? Sí, de la vida cotidiana. De la vida cotidiana, de la naturaleza de las personas y de la sociedad. Es que de la misma interacción, obviamente, que tenemos pues, con las demás personas, vamos Así a es. encontrar pues, percepciones diferentes acerca de Exacto. todos los temas. Exacto, exacto. Hay conflictos en nuestra familia, hay conflictos en nuestro vecindario, ¿no? Siempre tenemos un vecino, una vecina que, bueno, a veces hay problemas, más según vivimos en un edificio, un condominio o urbanización. Hay conflictos en la pareja, hay conflictos en un espacio público más grande, en la ciudad y en la sociedad. ¿Es así o no? Entonces, los conflictos es consustancial a la sociedad y a las personas humanas. O sea, eso es inevitable, ¿ya? Lo importante no es tanto evitar el conflicto, lo importante es aprovechar y transformar el conflicto, ¿ya? Hoy día se habla de la lógica moderna, la teoría moderna habla que no hay que evitar conflictos, sino hay que transformar el conflicto en oportunidades, ¿ya? Ahora, el conflicto además es un indicador de que algo no, digamos, no solamente que hay intereses contrapuestos, sino que es importante para el cambio, ¿ok? El cambio. Más allá de ese tema, por ejemplo, de una toma local de una universidad pública, hay un problema no solamente de las vías, ¿no? Si el puente que la Municipalidad de Lima está construyendo, el derecho de paso a la vía, etcétera. Más allá de eso, hay un asunto de fondo, hay un malestar de los estudiantes. Entonces, eso es simplemente quizá la punta del iceberg, pero hay que ver todo el iceberg, ¿no? Hay otras cosas adicionales, ¿ya? Entonces, es importante ver que detrás del conflicto no solo hay intereses, sino hay una situación que requiere a lo mejor atención y posiblemente cambios, ¿ya? Muy bien. Ok, vamos a empezar entonces hablando acerca del conflicto. ¿Qué cosa es el conflicto? Algunos piensan que el conflicto es negativo, pero en realidad, como hemos mencionado, el conflicto no necesariamente es algo negativo. Es una situación que, visto desde un punto de vista social y psicológico, representa, sí, una contraposición, ¿no? de opiniones, intereses entre dos o más partes. Tiene que haber dos para que haya conflicto. Salvo personas que tengan conflicto consigo mismo, pero en realidad tiene que haber dos partes necesariamente, ¿ya? Ahora, etimológicamente, en el diccionario, por el origen de las palabras, el conflicto tiene una percepción negativa, ¿no? Muchos dicen que conflicto y controversia es lo mismo. En realidad no es lo mismo. La controversia es una oposición de tesis o de puntos de vista de carácter religioso, de carácter jurídico. Por eso se habla de la controversia marítima fronteriza entre el Perú y Chile, ¿no? Por ejemplo, ¿no? ¿Ya? Pero conflicto sí es una contraposición directa, ¿no? De intereses, no necesariamente jurídica. ¿Pero puede resolverse jurídicamente? Sí. ¿Y puede resolverse de una manera que no sea yendo solamente al Poder Judicial? Sí. Es lo que ustedes seguramente han estudiado como los famosos MARCs, los métodos o medios alternativos de resolución de conflictos. Por eso es alternativo, es una, digamos, algo alternativo a la solución del juez, ¿no? El hecho de ir a un juez. Y muchas veces es eficiente, porque nadie mejor que las partes para defender sus propios intereses, ¿no es cierto? Entonces, es lo mejor. Muy bien. Entonces, la percepción negativa es, digamos, lo que surge en el diccionario, la idea del conflicto o contraposición, ¿no? Fíjense, combate, lucha, pelea. Sin embargo, modernamente hemos dicho que el conflicto es una oportunidad para el cambio. Es vista como una oportunidad el cambio. Por eso en la teoría de conflicto se habla también de la transformación del conflicto, la gestión del conflicto, cómo yo voy a tratar, o las partes cómo van a tratar para alcanzar un resultado que sea conveniente para las partes, ¿ya? Y la vía para hacerlo, evidentemente, es el diálogo y la negociación, ¿ya? Por lo tanto, hoy en día el conflicto no es necesariamente sinónimo de violencia, no lo es, no, ni de destrucción, de irracionalidad, no. El conflicto hoy en día es percibido como una oportunidad para el cambio, ¿ya?
Hay que verlo de esa manera. Bueno, el conflicto ha estado presente entre nosotros a lo largo de la historia humana. Podríamos decir que ahí donde está el hombre y la mujer, hay conflicto, en el sentido, digamos, amplio del término, ¿no? Dentro de toda la historia humana siempre ha habido conflicto, ¿no es cierto? Quizá, si ponemos un paralelo, digamos, hasta en la Biblia y en cuestiones religiosas, siempre está el conflicto, ¿no? Cuando Caín y Abel, ¿no? Cuando Caín mató a Abel, ese es el primer conflicto prácticamente, ¿no? Entonces, el conflicto es inherente. Si leemos la historia de los incas, en la Confederación Andina, también hubo conflictos para expandir el imperio incaico, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, el conflicto es consustancial desde la antigüedad, aquí un ejemplo de la guerra de Troya, ¿no? Que fue el conflicto entre la Confederación de Ciudades Griegas, que querían tener acceso al comercio, ¿no? Del Asia Menor, y contra Troya, que era un imperio en realidad, ¿no? Que en realidad es Turquía. Troya es Turquía hoy en día, ¿ya? Entonces eran griegos contra turcos. Y bueno, ya sabemos cómo terminó con un estratagema, ¿no? Del famoso caballo de Troya. Y bueno, el conflicto más reciente, ¿no? Con las guerras del Golfo, ¿no? La primera y segunda guerra del Golfo, Afganistán y otras. Entonces, lo interesante es que a lo largo del tiempo siempre ha habido intereses contrapuestos, ¿no? Contrapuestos, ¿no? Entre alguien que quiere hacer prevalecer sus intereses con respecto a otro, ¿ya? Por lo tanto, el conflicto hasta el día de hoy es un hecho real que existe, que no ha sido eliminado pero que es, digamos, potencialmente considerado como una posibilidad y oportunidad para el cambio. Para el cambio respecto a puntos de vista, respecto a introducción de políticas, etc. Para el cambio, ¿ya? Muy bien. Ahorita vamos a ver un ejemplo de por qué el conflicto, bien entendido, puede ser aprovechado para algo que puede ser beneficioso, ¿ya? Entonces, estamos viendo que el conflicto no es negativo per se, pero sí nos indica que hay una contraposición de intereses entre dos o más partes. Muy bien. Lo interesante es que ese conflicto no sea violento y que pueda ser manejable, gestionable, ¿no? Que no se desborde el conflicto. Muy bien. Entonces, conflicto es el conjunto de, ¿no? Dos o más situaciones hipotéticas, ¿no? Pero excluyentes, ¿no? Uno u otro. El conflicto involucra necesariamente dos partes, pueden ser más, pero en realidad dos partes, que tienen ideas, intereses, posiciones necesariamente contrarias. No totalmente, pero parcialmente contrarias, ¿ya? Muy bien. Ok. Los conflictos no se resuelven entre las personas por quién grita más, o quién es más fuerte, o quién cree tener la razón. ¿Okay? Lo importante es hallar puntos de encuentro, elementos comunes. Siempre los negociadores, mediadores, intermediadores, conciliadores, árbitros van a buscar ese punto de encuentro. ¿Okay? Porque ahí está la solución, ¿ya? En aquello que nos identifica, no en aquello que nos separa, ¿ya? Muy bien, entonces cuando hay un conflicto, obviamente hay una confrontación de ideas. Lo importante es que sea una confrontación de ideas, no de personas, ¿ya? Parece fácil, pero es así. Y esto es importante en todo orden de ideas, ¿ya? Siempre podemos tener diferencia de ideas, pero no hay que ver a la otra parte como un enemigo, alguien que yo quiero destruir. Ahí surge Sí. algo y es que Sí. tendemos todas las personas a de pronto asumir esa dificultad o esa diferencia como Sí. una característica propia del otro. No vemos la situación en sí, sino Así es. personificamos, así como usted dice, a la persona. Así es. Y tendemos de pronto a dejar a un lado la idea de que, bueno, la situación o lo que está pasando es algo diferente a lo que realmente la persona significa o el sentido de la persona. Definitivamente. Total. Y así como nosotros tenemos derecho de defender nuestra posición y creer que estamos en lo correcto, la otra parte también lo tiene. Por eso, cuando no hay una negociación directa, no hay un acuerdo entre las dos partes, negociación directa, por lo general recurrimos a un tercero, ¿sí? Al juez, al mediador, al árbitro, ¿no? Que busca acercar a las partes. Ahora, si yo descalifico al juez, bueno, pues no hay negociación. Por eso es importante que en un conflicto haya voluntad de diálogo, haya voluntad de negociar. No puede haber negociación si una sola de las partes no quiere llegar al acuerdo.
Esto es importante, ¿eh? Porque en los conflictos socioambientales a veces las posiciones se ponen tan duras que a veces una de las partes ya no quiere o desconfía. Entonces ya la cosa se complica. Muy bien. Ahora bien, hablando un poco más acerca de la naturaleza del conflicto, el conflicto está relacionado con aspectos como la moral, la justicia, ¿no? Y la política. Entonces, desde el punto de vista moral, el conflicto, como hemos dicho, es algo consustancial, pero la idea es llegar a un acuerdo, respetar los principios, ¿no? En la antigüedad se hablaba del justo medio, ¿no? Se buscaba llegar a un justo medio para llegar a un resultado. Pero el conflicto desbocado no solamente es perjudicial, sino que puede incluso destruir, ¿no? Una parte importante de la sociedad. Es lo que los sociólogos hablan del tejido social, cuando el tejido social se rompe. Un conflicto focalizado que empieza a crecer puede volverse en una situación de anarquía. Y eso sí es más grave, ¿no? Más grave. Muy bien. Ahora bien, pero visto desde el punto de vista de la función positiva, el conflicto en una sociedad es importante por el cambio social. ¿Okay? Ustedes han escuchado hablar de la historia de una famosa afroamericana que se llama Rosa Parks. ¿Han escuchado hablar? Si yo les digo Martin Luther King, de hecho lo conocen, ¿no? Un activista de derechos humanos afroamericano de los años 60. Bueno, hasta los años 60, en gran parte de los Estados Unidos existían las leyes de segregación racial, ¿no? Donde iban los afroamericanos, no podían ir los blancos y viceversa. Incluso en el bus había un espacio. O sea, era una sociedad dividida, ¿no? Iguales pero divididos, o sea, iguales pero separados. Oye, eso no es muy democrático, ¿no? Entonces, era muy marcado. Entonces, las personas que subían al bus, la mitad del bus hacia adelante era para las personas de raza blanca, mientras que la mitad hacia el fondo eran para los afroamericanos. Bueno, hubo una señora que estaba sentado en un asiento adelante, porque cuando el bus estaba vacío podía ocupar. Bueno, se atrevió a desafiar la ley, digamos, y se sentó. Le pidieron que se retirara, a pesar de que había espacio. Ella no lo hizo y fue desalojada violentamente. Sin embargo, su actitud, que es una suerte de resistencia pasiva, pronto corrió en los medios de prensa y obviamente fue considerado un símbolo de resistencia. O sea, no buscaba oponerse a la autoridad y a la ley, pero tampoco no quería dejar de lado de hacer valer su derecho como persona de sentarse, como cualquier otra, sin importar el color de la piel, ¿no es cierto? Y tenía igual derecho del pasajero, ¿no es cierto? Entonces es considerado un activista, un símbolo de la resistencia, digamos, por los derechos civiles. Hoy en día esto es impensable en los Estados Unidos y en cualquier democracia, ¿no? El criterio racial no es un criterio válido, ¿no es cierto?, para la aplicación de las normas. De hecho, es contrario al sistema de derechos fundamentales. Entonces, fíjense que ese hecho, que representó en algún momento una suerte de conflicto, primero entre la señora, el chofer del bus, y posteriormente entre una ciudadana y el sistema de normas, que empezó a crear un conflicto porque hubo ya organizaciones civiles afroamericanas que apoyaron a la señora Parks, incluido Martin Luther King, ¿okay? Generó una corriente de cambio, de protestas, etcétera, enfrentamientos, pero logró finalmente el reconocimiento de derechos y la derogatoria de esa norma. ¿Quién derogó la norma finalmente? Bueno, fue la propia Corte, ¿no?, Federal, ¿no?, de los Estados Unidos. O sea, es un avance. A lo que quiero llegar con esto es que los conflictos no son malos per se, sino representan, como hemos dicho, situaciones de contraposición de intereses, pero oportunidades para el cambio. Fue un avance social, ¿no? Hoy en día esto es impensable, pero fue necesario quizá pasar por esa situación para lograr el cambio. Los conflictos, y aquí les doy un ejemplo quizá más fácil, es un poco como la fiebre. ¿La fiebre es buena o mala? Cuando estamos con fiebre. Llegamos a casa, nos sentimos con el malestar de la gripe. ¿Es buena o mala la fiebre? ¿Qué nos dirías? Es un signo de alarma. O sea, no es malo per se. ¿Qué pasaría si no tuviéramos fiebre? Que es un indicador, ¿no? Es como una luz roja que se nos prende en el cuerpo y dice algo no está funcionando bien, un sistema, un órgano, ¿no? Me intoxicaba de repente, no lo sé. Si no existiera esa fiebre, quizás las consecuencias fueran mayores. Y hasta puedo pasar a mejor vida.
Por lo tanto, la fiebre no es mala per se, sino que bien, digamos, recibida, comprendida, es un indicador, efectivamente un síntoma de que algo no está funcionando bien. Que si yo no lo atiendo, puede ser peor y puede acabar hasta contra mi propia vida, ¿no? O sea, fíjense la importancia. Cuando vamos al doctor, lo primero que nos dice, ¿qué cosa es? Nos dice, ¿cuáles son sus síntomas? ¿No? ¿Qué le duele? ¿Qué no le duele aquí? ¿Le duele allá? ¿No? Ha presentado determinadas condiciones. Es lo que está buscando, ¿qué es? Los síntomas, los signos, para saber qué luces rojas se están prendiendo en el tablero que tenemos para tratar de llegar a la causa de la enfermedad o problema que tenemos, ¿ya? Igual son los conflictos. Los conflictos son como luces que se prenden, de que algo no está funcionando bien, de que hay alguien o algo que no está totalmente de acuerdo. Necesitamos gestionarlo para abordarlo adecuadamente. Los conflictos bien manejados, bien, digamos, negociados y con una solución positiva para las partes, no solamente representan una oportunidad de cambio, sino una mejora inclusive en las relaciones, porque quiere decir que el malestar que había ha sido atendido o comprendido, y eso es importante, ¿ya? Y eso es importante para las relaciones sociales y también para la sociedad. Por eso, repito, los conflictos no son malos per se. Pero, profesor, el conflicto, ¿qué pasa si trae violencia? Eso es otra cosa. Violencia y conflicto no son sinónimos. La violencia es una manifestación destructiva, que en ningún caso se justifica, ¿ya? La violencia no es causal de solución de un conflicto, ¿no? O sea, no es realmente el fondo. Es un medio para tratar de imponer un punto de vista, ¿ya? A nivel del derecho internacional es como la guerra. La guerra no es causal de extinción de tratados. Si no, imagínense, los países seguiríamos en guerra perpetua, ¿no es cierto? Tiene que haber un mecanismo de solución, que son los tratados. Los conflictos también se tratan, ¿no es cierto?, en la parte política, ¿no?, o la sociología que ya mencioné. Y conflictos, pues, de todo tipo, ¿no?, en todo orden de cosas. Muy bien. Los conflictos pueden ser, hablando de una primera tipología, después vamos a ver una clasificación un poquito más amplia, pero por lo general una tipología simple es, los conflictos pueden ser unilaterales o bilaterales, ¿no? Unilaterales cuando solo una parte está en desacuerdo. De repente, otras partes están de acuerdo con un aspecto específico, pero cuando hay una que no lo está, es algo focalizado, ¿no? Entonces, esa parte puede tratar de que no funcione. Y por lo general los conflictos son bilaterales o multilaterales, ¿no? Pero bilaterales cuando son dos partes, donde claramente hay una oposición de intereses, ¿ya? Y quiero recalcar que para el manejo del conflicto, la transformación del conflicto y la solución del conflicto, se precisa la buena voluntad. Hay un principio fundamental aquí, que a veces no lo vemos en nuestra realidad política muy frecuentemente. ¿Cuál es ese principio? Es el principio de la buena fe, la bona fides. Tenemos que ir con buena fe para negociar, ¿no?, para dialogar. Porque si yo no tengo buena fe, ¿cómo espero entonces llegar a un acuerdo? No, es que yo quiero prevalecer mis intereses o hacer... No, tiene que haber la buena fe para llegar a un resultado. Un resultado que sea duradero, ¿ya? Muy bien. Un viejo profesor que yo tuve de Derecho, recuerdo que decía, a veces hay en la historia, ¿no?, históricamente, hay países que han ganado la guerra, pero han perdido la paz. ¿Ok? Han ganado, pueden haber ganado militarmente una guerra, han hecho prevalecer sus intereses por la fuerza, pero han perdido la paz, porque eso no se sostiene de esa manera, ¿ya? Y a veces, aunque parezca mentira, es más difícil ganar la paz que ganar una guerra. Una paz, ¿no?, que sea duradera, ¿ya? Muy bien. Ok, ¿cuáles son las causas de los conflictos? Bueno, esto tiene que ver con los intereses y la naturaleza humana, ¿no? Hay diversos intereses, ¿no? Pero la causa de los conflictos siempre es porque hay causas, intereses, motivaciones, ¿no?, que son contrapuestas. Pueden ser profundas o superficiales, conscientes o inconscientes. Yo puedo creer que mi posición es la única válida, ¿no?, pero a lo mejor no necesariamente, de repente tiene limitaciones. Pueden ser profundas o superficiales. Cuando es más profundo, cuando los intereses y motivaciones son más arraigados, son, digamos, algo que
que van incluso, que comprometen mis valores personales, ¿no? Familiares, institucionales, es mucho más difícil. Por ejemplo, en el caso de varios conflictos, ¿no?, socioambientales que hemos tenido en el Perú, y el nivel de enfrentamiento, lo vamos a ver aquí en un resumen, digamos en un video, ya el conflicto no era por si va la explotación minera o la utilización o no del recurso del agua, ya habían otros valores de por medio. Y cuando eso no se respeta, el nivel de violencia puede ser mayor, porque ya choca, ¿no?, contra los valores personales. Defendemos algo que consideramos propio, ¿no? Por eso determina la gravedad, ¿no?, de un conflicto. Muy bien. Y en esta parte, fíjense, esta es una primera aproximación moderna del conflicto. El conflicto social, ¿no?, es un proceso, ¿no?, que es continuo, como ustedes ven acá, un proceso. Así se estudia modernamente. El conflicto social tiene un punto de inicio y un punto de, digamos, de término, ¿no?, que vendría a ser el acuerdo, ¿no?, el acuerdo o la negociación o el acuerdo, digamos, entre las partes. Puede ser que no haya un acuerdo específico, pero entre las partes hayan decidido quizá desistir y bueno, han dejado las cosas como están, ¿no? Por ejemplo, el conflicto educativo que hubo hace 2 años, ¿no? No hubo un acta final, pero de alguna forma hubo un acuerdo porque el gobierno sacó una ley y digamos, los sindicatos del magisterio de alguna forma aceptaron. Muy bien. Entonces, pero en este periodo del conflicto, ¿no?, entonces esta parte del conflicto, que es la mayoría, hay 2 etapas que muchas veces no se ven claramente. No se ven porque quizás no hay un seguimiento. Una de ellas es la etapa anterior al conflicto, que se conoce como el preconflicto. Esto es todo aquello que me va a dar origen al conflicto, que tiene que ver con los actores, las motivaciones, el proceso, ¿no?, las demandas, etc. Es algo como que se está fermentando, ¿ya? Este es el preconflicto, toda la etapa posterior. Si nosotros lográramos focalizar nuestro interés y nuestros esfuerzos en la etapa del preconflicto, podemos tratar de manejar de la mejor manera el conflicto social. Es decir, antes que, como se dice comúnmente, antes que reviente el chupo, o sea, antes de que la epidemia se esparza. O sea, hay que, digamos, focalizar y tomar en cuenta eso, los indicadores, ¿ya?, los indicadores del conflicto social. Y también es importante hoy en día no solamente decir, bueno, ya se celebró el acta, llegó el acuerdo, ¿no?, la empresa y la comunidad, o la comunidad y el gobierno local se pusieron de acuerdo, ya terminó todo, se va la prensa, se van los políticos, se va todo. ¿Terminó ya la situación? Habrá terminado la manifestación del conflicto, pero quizá el conflicto está ahí latente y que en algún momento nuevamente, como el volcán, vuelve a surgir, como el Sabancaya, ¿no? Muy bien. Entonces es importante también hacerle el seguimiento a la etapa posterior, que se conoce como el posconflicto. El posconflicto. Por ejemplo, en Colombia hoy en día se ve el tema del posconflicto después del acuerdo entre la guerrilla con el gobierno colombiano, los acuerdos de paz, uno de los cuales incluso ya rechazó, ¿no?, ya regresaba a la violencia, pero es importante el tema del posconflicto. Esto es cómo se ha logrado aplicar los acuerdos, ¿no?, se han atendido los intereses, ¿no?, y cómo está siendo percibido. Fíjense, los elementos clave de todo conflicto social, de alguna forma están resumidos aquí. Tiene que haber actores que son parte del conflicto. Y ojo, no vean solamente los actores que están delante de la cámara, sino los que están alrededor, que a veces pueden ser más influyentes, ¿ya? Las demandas, ¿no?, o los puntos de vista de las 2 partes, no es una, son todas las partes, y que están organizadas. El proceso, ¿cómo es el proceso? Si hay escalamiento o no, si está aumentando el nivel de conflictividad, y cuáles son las acciones que adoptan los actores, ¿no? Pueden haber acciones positivas o negativas, ¿no? Vamos a ver. Los medios de comunicación, ¿no?, los actores políticos, etc. Y el contexto, ¿no? Lo que hemos percibido, por ejemplo, en estos últimos días, a nivel político, fíjense, ¿no? Hay una situación de conflicto, hay actores, hay demandas contrapuestas, puntos de vista. ¿Cómo es el proceso? ¿Hay escalamiento o desescalamiento? ¿No? ¿Qué acciones están tomando actores? Son acciones que buscan llegar a un acuerdo o más bien buscan incrementar el nivel de crispación, ¿no? Es muy importante eso, ¿no? Los medios de comunicación
¿Son favorables o desfavorables? ¿Están ayudando o no los demás actores? ¿No? Y el contexto. ¿El contexto cómo está? Bueno, la situación está complicada. Y esta situación, de alguna forma, repercute también en la parte económica y social. Muy bien, entonces vamos a ver un poquito acerca del conflicto. Les voy a pasar un corto, es algo de 7 minutos, respecto al conflicto. Yo creo mejor antes de entrar a la definición. ¿Ya? Es un corto que preparado por la Defensoría del Pueblo en el 2015, y lo interesante es que explica claramente un poquito qué es el conflicto. ¿Ya? Y después vamos a analizarlo con la sesión. Ahí va. En los últimos 10 años se presenta en nuestro país un tipo de conflicto frecuente. No es armado, pero puede ser violento. No busca destruir el sistema político, pero cuestiona el funcionamiento del Estado o del mercado. Nos referimos al conflicto social. Veamos algunos datos de conflictos sociales en el Perú, según el sistema de monitoreo de la Defensoría del Pueblo. Cuando se comenzaron a registrar los conflictos en el 2004, la cifra llegaba a 93 casos al año. 10 años después, esta cifra alcanza los 276. Desde el año 2007 hasta la fecha, los conflictos socioambientales representan la mayoría de casos registrados mes a mes. Actualmente son más del 60%. En el caso de los conflictos en etapa de diálogo, cabe mencionar que la mitad de ellos ha sido antecedida por hechos de violencia. Los conflictos sociales pueden ser agrupados en dos grandes ámbitos: el de las relaciones entre la población y las industrias extractivas, y entre la población y la gestión pública. Para mí un conflicto social es una pelea, una disputa. Es algo complicado, ¿no? Porque involucra intereses de diversos grupos. Un conflicto social para mí es cuando las personas llegan acercados y no se pueden entender. Un conflicto social es un proceso complejo en el que sectores de la sociedad, el Estado o las empresas perciben que sus objetivos, intereses, valores o necesidades son contradictorios. Estamos, pues, ante demandas de numerosas personas que se sienten amenazadas o perjudicadas por la contaminación de un río, la mala prestación de un servicio público, la afectación a sus derechos laborales u otros motivos, y que se movilizan para buscar explicaciones sobre lo ocurrido y encontrar soluciones. Pero cuidado, el conflicto debe ser adecuadamente canalizado para evitar que surja la violencia. Cada conflicto tiene por lo menos 3 elementos que lo componen. 1. Los actores. Son aquellos cuyos intereses están directamente enfrentados. De un lado, los que plantean las demandas, y del otro, los presuntos responsables de los problemas. También son actores los que colaboran en la solución de los problemas. Por ejemplo, la Defensoría del Pueblo. 2. Los problemas. En principio, no hay una misma perspectiva entre las partes. Cada quien habla desde sus propios intereses o creencias, pero si se hace un buen análisis y se comunica la información, se puede ir avanzando hacia ideas cada vez más compartidas. 3. El proceso. Es la manera como discurre el conflicto, su dinámica. Pueden haber protestas sociales o medidas de fuerza destinadas a presionar para alcanzar los objetivos, pero pueden haber también procesos de diálogo guiados por reglas aceptadas por las partes, o reuniones precarias y poco confiables. Pero también se puede contar con facilitadores o mediadores o tener una negociación directa. Está claro que los procesos que están más cerca de alcanzar soluciones son aquellos que tienen legitimidad y que son colaborativos y eficaces. Los conflictos sociales revelan un malestar y una posible falla en el funcionamiento del Estado o del mercado, pero hay que asumirlos como oportunidades para comprender realidades diversas y resolver problemas complejos.
Una sociedad democrática debe escuchar atentamente las voces que reclaman algo. De por medio están los derechos, la gobernabilidad democrática, el desarrollo y la cultura de diálogo y paz. Bueno. Entonces hemos visto que, ¿les ha parecido bueno el corto? Un poquito, es chiquito pero bien ilustrativo. Lo que podemos observar entonces es que los conflictos sociales son inherentes, ya hemos dicho, a la sociedad. Que los elementos clave que se han señalado, ¿no es cierto? Tienen que haber actores, tienen que haber, ¿no?, demandas, ¿no? Y hay un proceso, ¿no?, que hay que saberlo comprender, establecer, digamos, cuáles son los indicadores, ¿no?, y el contexto para poder llegar a resolverlos, ¿ya? Por lo tanto, es lo que se da. El otro aspecto interesante es que, de acuerdo a la Defensoría del Pueblo, fíjense, se estableció dos tipos de conflictos, ¿no? Uno entre las comunidades y las empresas, ¿no?, extractivas, que son fundamentalmente los conflictos socioambientales. Pero el otro tipo de conflicto, no menos importante, es las demandas que hay entre la población local, exactos, con respecto a la gestión pública, ¿no?, a la administración pública, ¿no? Demandas que a veces no son necesariamente atendidas, ¿ya? O de repente no son adecuadamente atendidas, ¿no? Muy bien. Ok, entonces vamos a ver un poquito, este es de fuente de la Defensoría del Pueblo, que me parece interesante. Hay distintos tipos de caracterización. Yo quería utilizar la de la Defensoría del Pueblo porque me parece que es bastante claro y fácil de entender. Entonces vamos a utilizar ese criterio, ¿ya? Bueno, hemos dicho entonces que los conflictos son oportunidades, ¿no? Pueden ser manejados y transformados. Hoy día se habla de la transformación del conflicto para lograr una solución adecuada, ¿no?, a las partes, a los intereses de las partes. Definitivamente los conflictos nos dejan ver que hay situaciones que de repente no están siendo atendidas, ¿no?, o bien atendidas. Son oportunidades para el cambio. Y, nuevamente, reitero, el conflicto no es sinónimo de violencia. Si hay violencia, no es conflicto, no hay que entenderlo de esa manera. Hay algo interesante también en el vídeo, se señalaba que por las estadísticas, de acuerdo al vídeo, después vamos a ver otras, en el Perú muchas veces se recurre a actos de manifestaciones de fuerza, de protesta, movilizaciones, ¿no?, de alguna forma violencia también, para lograr la atención a las demandas y recién ahí se busca resolver el conflicto, cuando lo ideal sería que sea anteriormente. Por lo tanto, fíjense, el conflicto social es un proceso, ¿no?, en el cual sociedad, Estado y empresas perciben lo que hemos mencionado, objetivos, intereses, valores, son parcial o totalmente contradictorios, ¿no? Muy bien. Ahora bien, nuevamente recalco entonces, conflicto social, ¿no?, son puntos de vista contradictorios, ¿no? Pero definitivamente la violencia es algo distinto al conflicto social, ¿ya? Un conflicto social que se desborda, que no es adecuadamente gestionado o manejado, ¿no?, por, digamos, distintos intereses, puede derivar en violencia. Y es mucho más complejo resolver un conflicto social cuando hay violencia que cuando no lo hay, ¿ya? Ok. Muy bien. Para la Defensoría del Pueblo, entonces, la idea del conflicto social está ligado a estos objetivos, intereses, valores o necesidades. Puede derivar o no, puede derivar en violencia, pero es lo que se busca tratar de evitar. Muchos piensan que la Defensoría del Pueblo tiene que resolver el conflicto. No, lo que hace la Defensoría es intermediar. ¿Y qué implica la intermediación? Implica el acercamiento entre las partes para que las partes resuelvan, ¿no es cierto?, de manera directa su diferencia, su divergencia de opiniones e intereses, ¿ya? Ahora, pueden decir, pero en el pasado ha habido algunos casos en que la Defensoría propiamente ha resuelto conflictos, ha mediado conflictos. Sí es posible la mediación, que es un medio alternativo, pero la mediación requiere que ambas partes lo soliciten. No basta las dos partes digan a la Defensoría y que busque ayudar a resolver el conflicto. El mediador, como ustedes saben, es un tercero que busca proponer alternativas de solución sobre la base de las alternativas que le dan las propias partes. Les cuento un ejemplo.
hubo un caso de otra toma de otra universidad nacional, el año 2018, que nos tocó participar en esa oportunidad, y los estudiantes de la Facultad de Derecho de esa otra universidad pública aceptaron la participación, la intermediación de la Defensoría. De hecho, la negociación se hizo en el local de la Defensoría y afortunadamente se dio un buen acuerdo, hubo buena voluntad. Y no había una culpabilidad ni de la universidad ni de los estudiantes. Era simplemente porque la partida presupuestaria había llegado tarde y todo eso había ocasionado una serie de problemas de matrícula, profesores, etcétera, que los estudiantes se vieron de alguna forma afectados. ¿Ya? ¿Pero se dan cuenta? Muchas veces los problemas se resuelven dialogando, pero transmitiéndolos. Si no conocemos la naturaleza del problema, ¿cómo podemos resolverlo? Es imposible, ¿no? O por lo menos no tendremos la misma, digamos, el conocimiento de la naturaleza del problema. Ya. Para la Defensoría también el conflicto, fíjense, es típicamente propio de la vida social. Notaron también en el vídeo algo interesante respecto al número de conflictos. ¿Es mayor o menor? Hay un escalamiento en la cantidad de conflictos, casi a 200. Ahorita está más o menos, de acuerdo al reporte, en los últimos meses estamos más o menos entre 180 a 200 conflictos. Casi un 60%, más de la mitad de hecho, son socioambientales, que tienen que ver con el tema de empresas extractivas, mineras, petroleras, contaminación, ¿no? Etcétera. ¿Ya? Muy bien. Por lo tanto, el Perú es un país no solamente muy variado en recursos, muy rico, digamos, con una gran diversidad social, cultural y también natural, pero que de alguna forma es un país que también tiene un gran número de conflictos sociales a nivel latinoamericano, ¿no? Entre los que tenemos la mayor cantidad. Por lo tanto, esta maestría es más que importante. Muy bien. Entonces, también dijimos que conflicto y violencia no son lo mismo, ¿no? Y es más, la violencia puede hacer que el conflicto no se logre canalizar adecuadamente, ¿no? No se puede resolver un conflicto cuando la violencia es muy extrema, ¿no? Muy bien. Ahora bien, se habló también que uno de los elementos clave eran los actores. Donde hay conflicto hay actores y tenemos que identificar a los actores. Por lo general, cuando hablamos del conflicto, siempre individualizamos a los actores. El actor A, el actor B, el actor C, perfecto. Pero esto no solamente es así, hay que ver los actores principales o primarios, los que están directamente en las partes involucradas, pero también los que están detrás, lo que se conoce como los actores secundarios, que apoyan a una de las partes, ¿ya? Y esto es muy importante porque los actores secundarios pueden influir de tal manera que pueden de alguna forma canalizar la conducta o la posición de los actores primarios, ¿eh? ¿Ya? Muy importante. ¿Ya? Entonces, siempre hay que fijarnos quiénes son los que están detrás, qué empresas, instituciones, organizaciones, personas están detrás. ¿Ya? Y los actores terciarios son aquellos que no son partes directas, no están detrás de una o las dos partes, pero que de alguna forma tienen incidencia, sea porque les afecta o porque tienen alguna implicancia. ¿Ya? Son terceros. Pero esos terceros también es importante, ¿no? A veces, si yo les preguntara si hay un conflicto local, digamos, entre una empresa y la comunidad, o entre el alcalde o prefecto y su comunidad, y no hay un acuerdo y la situación empieza a escalar, digamos, a manifestar determinados signos de violencia, ¿a quién creen que recurriría las partes para buscar resolver eso? Un tercero. Y ese tercero, por lo general, que tiene que necesariamente gozar de la confianza, el respeto de la población, ¿quién creen que podría ser? Son varios, dependiendo de la... A ver, por ejemplo. Bueno, la Defensoría. La Defensoría es uno, ya. Aunque la Defensoría tiene oficinas en las capitales de las regiones y a veces hay módulos. Tendría que ir un representante. Pero vamos a la comunidad misma, porque la comunidad es profundamente desconfiada de repente. ¿A quién creen que podría recurrir? Una autoridad. ¿Puede ser una autoridad política? Pues, Pues, gobernador. puede ser un líder social, un gobernador, un APU, ¿no? Que es una autoridad en las comunidades amazónicas, representante.
podría ser una autoridad que goce de prestigio moral. También. El más anciano, un representante de la iglesia, no solo católica, puede ser cristiana, evangélica, etc. ¿Puede ser o no? Sí. Entonces sí es posible, que goza de respeto. Vamos a ver en el documental, en la segunda hora, cómo son convocados 2 representantes de la iglesia. Bueno, no se llegó a feliz término, pero eso es un indicador de que sí había confianza tanto por parte del Estado como por parte de las comunidades de Cajamarca, ¿no? Para que esos terceros puedan hacer de mediadores. Esos sí eran mediadores, ¿no? ¿Ya? Por lo tanto, es importante. O sea, si vamos a resolver los conflictos y vamos a estudiar los actores, hay que ver también quiénes son los posibles mediadores. Me atrevería a decir ahora, en la situación actual, de repente, de turbulencia política, ¿necesitamos mediadores? ¿Serían buenos, de repente, terceras personas que, ¿no?, sean depositarias de la confianza ciudadana, ¿no?, que tengan una imagen intachable y que, por su prestigio, por sus obras o por su conducta, ¿no es cierto?, nos inspira confianza. Fíjense lo importante que es esto, porque para resolver un conflicto hay un componente de la confianza, ¿no? La confianza es clave, ¿ya? Y la confianza está en todos nuestros actos trascendentes o que buscamos nosotros ser trascendentes. La confianza es clave cuando votamos, ¿no?, cuando elegimos autoridades. La confianza es clave cuando vamos a una determinada entidad financiera o celebramos un contrato con una empresa comercial por un producto. La confianza es clave cuando yo vengo a matricularme en la universidad. Yo confío en la universidad, porque es seria, porque es prestigiosa, porque, ¿no?, me demuestra que, ¿no?, tiene un parámetro importante. La confianza es clave en el matrimonio y en la convivencia. Es clave, ¿no? Por lo tanto, la confianza es fundamental en la conducta de las personas. Y, por lógica consecuencia, la confianza es clave para buscar la transformación y el manejo de los conflictos sociales, ¿ya? Es importante. Muy bien. Yo creo que estos actores, de alguna forma, ejercen lo que se conoce como la influencia. La influencia es una manifestación del poder, ¿no? Y estas autoridades ejercen pues influencia, ¿no?, de alguna forma, ¿no? Las partes buscan eso. Muy bien. Bueno, hay una clasificación de conflictos diversa, ¿no?, dependiendo de las entidades públicas o privadas. En el caso del Perú, las entidades, digamos, más conocidas que ven conflictos sociales son, bueno, por el lado del Poder Ejecutivo está la Secretaría de Gestión Social y Diálogo, ¿no es cierto?, que depende de la presidencia del Consejo de Ministros, ¿no?, que tiene su clasificación. Ellos tienen hasta 9, bueno, un poquito menos, 9 tipos de conflictos. Los ministerios tienen su respectiva clasificación. El Ministerio de Energía y Minas, el Ministerio del Interior, ¿no?, que es un criterio más policial, tienen distintos tipos de clasificación. Entonces, acá no hay un solo criterio. Yo creo que un criterio interesante me parece que es el de la Defensoría, que es un organismo constitucional autónomo. O sea, no pertenece ni al Ejecutivo ni al Legislativo, ¿no? Por lo tanto, por eso era un buen intermediador o mediador, ¿no? Podría ser. Ok, entonces, ellos, por ejemplo, se han caracterizado por estudiar los conflictos. Se creó una unidad de conflictos, hoy ya es una adjuntía, es un órgano de línea que ve, sí. Es uno de los pocos casos en Hispanoamérica, porque no todas las defensorías del pueblo, que son entidades que hay en distintas partes del mundo, varias democracias, es una institución de origen sueco, que era para defender al ciudadano, ¿no? ¿no? Está más cerca del ciudadano que el Estado, a pesar de ser una entidad pública. Sin embargo, no todas las defensorías del pueblo tienen necesariamente áreas de conflictos sociales, ¿ya? Muy bien. Ahora, ellos han establecido un criterio fundamentalmente basado en la naturaleza del conflicto, ¿no? Y hemos dicho que la principal, en gran medida en el Perú, es de carácter socioambiental, o sea, social y ambiental. Social, ¿por qué? Porque tiene que ver con los derechos de las comunidades y de las personas. Y ambiental porque hay una relación con respecto a un impacto ambiental, ¿no?, que les perjudica o consideran que vulnera sus derechos. Bueno, y otros criterios, laboral, demarcación, temas que tienen que ver con el gobierno nacional, regional o local, ¿no? Esto por el tema electoral, comunal, disputa entre comunidades. Yo he visto casos de disputas por territorio,
No, que mi lindero termina acá, no, termina allá, el cerro me pertenece, no te pertenece, y hay problemas. ¿Ya? Y temas de cultivos ilegales de coca. Sin embargo, hay un tipo que no está acá. A ver, ¿lo pueden identificar o no? ¿Político? Ajá, pero tú eres político, ¿no? De alguna forma podría estar acá, ¿no? Asuntos de gobierno nacional. Pero yo hablé de un conflicto de otra casa de estudios, de estudiantes que tomaron. ¿Qué tipo de conflicto sería eso? ¿Qué dirías? Sería un conflicto el caso de San Marcos, inclusive. ¿Qué tipo de conflicto sería? ¿Un conflicto social de carácter estudiantil podría ser? ¿No? Demandas digamos, las organizaciones estudiantiles con respecto a su casa de estudios o hacia la comuna limeña por el tema del puente. Bueno, si fuera de tipo estudiantil, no está considerado acá. Entonces la Defensoría lo pone en un último rubro que no está aquí, que se llama otros asuntos. Que es un cajón desastre, pero en realidad me parece importante. ¿Ya? Muy bien. Vamos a ver brevemente cada uno de ellos, ¿no? Esa tipología se adoptó desde el 2008. ¿Ya? El caso de asuntos de gobierno local es un poco las diferencias que tiene la población local con respecto a su autoridad local, sea sus alcaldes distritales o provinciales. ¿Ya? O sea, hay reclamos por la gestión pública, ¿no? Y de esto pues es muy típico, y no solamente en provincias. Acá en Lima hemos tenido por el tema del San Juan del Lurigancho por la inundación, ¿no? A pesar que era una competencia de Sedapal. ¿Ya? Asuntos de gobierno regional, igualmente, conflictos relacionados con la gestión de gobiernos regionales. ¿Ustedes saben cuál es la región que tiene más conflictos sociales en el Perú, por casualidad? ¿Cuál creen ustedes que es la región de mayor conflictividad? Mayor por el índice del número de casos. Y tiene que ver muchas veces por el tema de gestión y de corrupción. Es el caso de Ancash. Ancash es la región que tiene mucha cantidad y varios gobernadores regionales han tenido que, ¿no?, dar un paso al costado porque tenían problemas con la justicia. ¿Ya? Ancash, Cajamarca, sí, por el tema socioambiental, aunque ha bajado un poco, pero Puno es el otro región también, de mayor... ¿Ustedes de Puno? Ah, ya, entonces, sabe por qué lo dice. Por contaminación, por ejemplo, ¿no? El río Coata, Yayimayo, etc., ¿no? Muy bien. Asuntos de gobierno nacional involucra casos que comprometen al Poder Ejecutivo propiamente. ¿Ya? Muy bien. Este es el tipo más frecuente en el caso del Perú, que es el conflicto socioambiental, que es el que más ha crecido y el que está, digamos, mayor casos de actividad y latencia, ¿no?, que tienen que ver con el control, la concesión, el uso y el acceso al medio ambiente y sus recursos naturales. ¿No? ¿Por qué? Porque este caso involucra una serie de aspectos, fundamentalmente social y cultural. ¿Ya? Casos, hay varios, ¿no? Hoy día vamos a ver uno en el vídeo, pero son famosos los casos que todavía está vigente, fíjense, ha sido latente y ha vuelto a resurgir. El caso del proyecto minero de Tía María, en Arequipa, el caso Conga, socioambiental de Conga en Cajamarca, el caso de Bagua, ¿no?, en Amazonas, el caso de Cuatro Cuencas, en Loreto, ¿no? He hablado del caso de contaminación del lago Titicaca, del río Coata, en Puno, ¿no?, etcétera. O sea, distintos tipos de casos. Muy bien. Entonces, esto es algo bastante complejo. Esto de acá, fíjense, tiene que ver también con un conflicto con respecto a límites, ¿no? Quiere decir los linderos. Aunque parezca mentira, en el Perú todavía existen problemas de límites. Hay problemas de límites no solamente entre regiones, que consideran que una parte de un territorio les corresponde, y los dos se pelean. Tenemos en este momento un problema de límites entre Moquegua y Puno. ¿Y quién lo debe resolver? La Dirección de Demarcación Territorial de la PCN, de la Secretaría de Gestión Social, ¿no? El asunto es si lo va a querer aceptar o no, porque Moquegua presentó un recurso ante el Poder Judicial y dijo, se resuelve pero por la vía administrativa. Y en eso están. Y tienen que cumplir las autoridades. Pero obviamente una autoridad que sabe que va a tener un recorte de su territorio no le va a gustar, pero hay que cumplir la ley. Hay problemas de límites entre Arequipa y Moquegua también, ¿no? Y entre Arequipa y Puno también, por una represa que se quiere construir, ¿no?, etcétera.
Y así, hay problemas de límites entre distritos y entre provincias, ¿no es cierto? Entre distritos acá cerca, por ejemplo, entre San Isidro y Magdalena, hay problemas de límites. Entre Los Olivos y Coma, si mal no recuerdo, también otro problema. Entonces es importante que se resuelva eso, porque si se deja sin resolver, puede ser potencialmente un conflicto social en un mediano o largo plazo, ¿ya? Porque hay otros intereses ya de por medio. Muy bien. Y conflictos también con respecto a los cocaleros, ¿no? Hay cocaleros, bueno, tenemos un grupo importante que actúa en una región especial que se ha creado, que se llama el BRAEN, el Valle del Río Apurímac en Imantaro. Hay los cocaleros legales, los cocaleros informales y los cocaleros ilegales. Estos últimos obviamente trabajan para el narcotráfico, ¿no? Y eso es claramente contrario a la ley. ¿Ya? También acá hay un tema que está pendiente. Bueno, conflictos laborales, ¿no? Los gremios sindicales, ¿no? Conflictos comunales, una comunidad campesina, ¿no? Por el acceso a recursos, límites, propiedad. Y a veces hay conflictos, pero grandes, ¿eh? O sea, con violencia y muerte, o sea, no crean que es poca cosa. Conflictos electorales. En las últimas elecciones que hemos tenido este año, se han vuelto a hacer en 9 distritos porque hubo tal nivel de violencia que no fue posible concluir la votación o el sufragio o el escrutinio de votos, o quemaron las ánforas, etc. Entonces se tuvo que volver a hacer, la OMPE tuvo que volver a hacer un proceso electoral. Entonces es un conflicto típicamente electoral, sobre todo cuando hay intereses también personales, familiares, etc. No hay aceptación de los resultados. Y otros asuntos, como mencioné, el caso de los estudiantes, ¿ya? Muy bien. Ok, vamos a ver cuál es el tipo de conflictos por su estado. Hay 3 tipos de acuerdo a la Defensoría. Por lo general, los más conocidos son los conflictos activos, son los que conocemos comúnmente. Yo les voy a dejar el PPT también para conocimiento, ¿ya? Y eso tiene que ver con reclamaciones, ¿no? Que tienen que ser, puede ser expreso o puede ser informal. Puede ser que no haya habido una solicitud, digamos, de atención, pero por la naturaleza del conflicto, por la gravedad, digamos, de la situación o el nivel de violencia que puede surgir, el Estado tiene que actuar. ¿Quién es el que tiene que gestionar y resolver el conflicto? ¿Quién debe atender el conflicto? Es el Poder Ejecutivo, porque es el que tiene a su cargo la gestión del Estado. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. ¿Puede resolverse un conflicto por vía judicial? Sí. Pero si las partes no lo consideran o no es confiable o de repente no tienen el tiempo, ¿no? Digamos, porque está muy lejos, no hay una oficina del Poder Judicial o hay un descrédito, ¿no es cierto? Hay que atender el conflicto. Y esa forma de atenderlo lo hacen a través de los sectores, ¿no? Como he mencionado, a través de la PCM. ¿Ya? La PCM es la que debe gestionar el conflicto, ¿no? Tratar de administrar y gestionar para su resolución. Estos son los conflictos activos y son la mayoría. Luego tenemos los conflictos latentes. ¿Latente qué quiere decir? Que es algo que permanece, que fue activo, ha llegado a un proceso en el cual se ha mantenido, digamos, contenido, pero permanece, dormido, vamos a llamarlo así. ¿El conflicto puede reactivarse? Sí. Ejemplo, profesor, Tía María. Tía María ha tenido 2 periodos de latencia y 2 periodos de subida, ¿no? El 2015 y este año, con ocasión del otorgamiento de la licencia de construcción por el Ministerio de Energía y Minas, ¿no? Entonces, el presidente, ahora se está discutiendo la suspensión. Prácticamente no hay avance. Yo me temo que no va a haber ningún avance frente a esa, hasta que no se resuelva la situación de conflicto entre las partes. No puede haber ninguna explotación porque hay una situación de enfrentamiento, ¿ya? Muy bien. Por lo tanto, puede volver a ser está activo, ¿no? Se ha reactivado nuevamente, ¿ya? Después de haber estado en latencia. Y los resueltos son los conflictos que, como su nombre indica, se ha encontrado una resolución entre las partes, que puede haber sido expresa mediante un acta, un acuerdo, ¿no? Etcétera, expresa, o tácita. Las partes han decidido resolver sus diferencias sin necesidad de un compromiso formal o un documento, ¿no? Específico, ¿no? Puede ser también a través de una norma, ¿no? Que haya resuelto el conflicto, ¿ya? Sea porque se ha atendido la petición de las partes, ¿ya? Entonces se restablece la relación. Ahora, fíjense, nunca es posible asegurar que la resolución es definitiva, porque puede volver a surgir un problema en el futuro. Muy bien.
Entonces, esos son los tres tipos de conflictos, ¿no?, que hemos mencionado. Los activos, que son expresados directamente por las partes, ¿no?, que es conocido, que hay demandas, en muchos casos se conoce también a través de los medios de prensa, ¿no?, y es de público conocimiento. Los latentes son aquellos, ¿no?, que estuvieron activos en su momento, pero han bajado de perfil, ¿no?, que están silenciosos o inactivos, pero que por una serie de factores puede volver a resurgir. Un poco como los volcanes, ¿no?, pueden estar en periodo de latencia, pero en cualquier momento puede resurgir. Muy bien, y esto no hay un tiempo específico. Pueden ser días, pueden ser meses, pueden ser años, y nuevamente el conflicto resurge. Y el resuelto es que el que está, la solución es aceptada por las partes, ¿no? Ok. Muy bien. Bueno, acá hay una parte importante. Esta es lo que se conoce como la campana de los conflictos sociales, ¿no? Esta es una gráfica, salud. Esta es una gráfica en la cual se demuestra la situación de los conflictos sociales a través de sus fases. Muchos lo estudian de distinta manera, pero todos coinciden de que existe esta campana, digamos, en conflictos sociales. ¿Ok? Acá nosotros vamos a establecer 5 fases, 5 estadios o fases del conflicto social. Es algo genérico, ¿no? Una fase temprana, desde que inicia el conflicto. Algunos hablan que el preconflicto es una suerte de fase temprana, pero bueno, vamos a estudiarlo acá como fase temprana. Luego un periodo que se conoce como el del escalamiento. Está subiendo, ¿no?, el nivel de conflictividad, donde puede haber recurso a la violencia y manifestaciones de fuerza. El periodo más álgido, y el que se busca siempre evitar, es la tercera fase, que es la fase de crisis. Por eso se habla del manejo de crisis, la gestión de crisis, ¿ya? Luego el periodo de desescalamiento, lo opuesto, baja, desescala, y la etapa del diálogo, como parte final o de conclusión de la fase del conflicto. Puede pasarse de un escalamiento directamente a un desescalamiento, un diálogo. O sea, puede suceder. Puede suceder que el conflicto se llegue al diálogo en la fase temprana y se evite su escalamiento, que sería lo ideal. Lo ideal, de acuerdo a la teoría de conflictos, es que la negociación se dé en esta fase. El peor momento para establecer el diálogo y, digamos, llegar a una negociación sin que las partes estén confrontadas es esta. Porque aquí hay un costo social y económico, como Tía María, ¿no?, Congo, etc. ¿Ok? Muy bien. Entonces, la fase temprana, como ustedes ven, es importante porque aquí se hace manifiesto los intereses, los valores, las voluntades, ¿no? Se expresan las demandas, las partes. O sea, se hace el conocimiento público. Cuando no hay atención adecuada, empieza el escalamiento, en la cual la tensión es mayor, va subiendo, creciendo, como se dice, ¿no? La intensidad no solamente de las demandas, sino de las manifestaciones de disconformidad, de rechazo, de protesta. Hasta el periodo, digamos, más crítico, que es la crisis, ¿no?, que es la expresión de los reclamos, donde sí hay acciones de violencia, donde hay un costo social. Y la crisis puede entrar incluso en espiral, o sea, puede derivar en otras crisis, o sea, en unas situaciones de violencia, digamos, generalizada en otros aspectos, ¿no? Entonces, esto es lo que hay que evitar. El desescalamiento involucra un poco bajar el nivel de tensión, ¿no? ¿Ok? Las acciones de violencia física disminuyen. Y lo que se busca es llegar a un aspecto de diálogo. Mediante la fase de diálogo, ya cuando las partes tienen la predisposición de llegar a alcanzar un acuerdo. ¿Ya? Muy bien. Ahora bien, esto es en cuanto a los conflictos sociales a nivel del Perú. Pero vemos que también en el campo internacional se da algo paralelo. Quien habla también enseña Derecho Internacional Público. Y hemos podido observar un paralelo muy similar al caso de los conflictos internacionales. ¿Ya? O sea, esto de teoría de conflicto es algo global prácticamente. ¿Ya? Y aquí, esto es un libro donde prácticamente está la misma campana, ¿no? No sé si la ven. Disculpen que no esté tan claro, pero este es el ciclo de vida de los conflictos internacionales, del profesor Michael Lund. De hecho, esta idea de la campana lo inventó o lo propuso el profesor Lund. Él señala que igual hay una etapa de paz estable, paz inestable, con
aspectos de confrontación y tensión, crisis y guerra. Guerra o conflicto internacional, ¿no es cierto? Cesa el fuego, ¿no? Arreglo de acuerdos. Este es un reproche, o sea, como sacar en cara, ¿no? Los aspectos para llegar al acuerdo y se llega a la reconciliación, o sea, a un compromiso de paz. Aquí actúa la diplomacia y lo que se conoce hacia la derecha como las operaciones de mantenimiento de la paz, que creo que ustedes de repente han escuchado hablar. Pero fíjense, la dinámica de los conflictos es muy parecida, ¿o no? ¿Sí? Muy bien. Y por lógica de consecuencia, para evitar un conflicto internacional entre Irán y Estados Unidos, o entre Arabia Saudita y, qué sé yo, Estados Unidos, ¿qué es lo que se precisa? Que actúe la diplomacia preventiva, no los medios coercitivos, ¿no es cierto? ¿Sí? Ya. Entonces, lo que se busca es evitar esto. Por eso hoy en día se habla mucho del manejo de crisis. ¿Se han escuchado hablar de eso? Cursos de manejos de crisis. Tratar de que la situación no se desborde, controlarlo y manejarlo para evitar que se llegue a una situación más grave. Muy bien, vamos a ver entonces la fase de los conflictos sociales para activos, ¿no? Para estudiarlo. Entonces dijimos que estaba la fase temprana, ¿no es cierto?, donde las partes hacen expresa públicamente sus demandas, ¿no? O sea, esto es algo claramente, digamos, percibible. Por lo general, las demandas se expresan a través de documentos, comunicados, pronunciamientos, movilizaciones, marchas, etcétera, en la cual se pone en conocimiento cuáles son las demandas, la plataforma, como se dice, de demandas sociales, ¿ya? La idea es que esto no esté acompañado de actos de violencia, ¿no? En el Perú, en muchas comunidades a veces se recurre al bloqueo de vías, a la toma de instalaciones de una empresa, ¿no?, etcétera, para buscar captar la atención a su pliego de demandas. ¿Ya? Pero eso, ¿perdón? Acciones de hecho. Acciones de hecho, ¿no? Algunos creen que esa es la forma, pero no necesariamente es así. Muy bien. Luego la fase de escalamiento, que dijimos que la tensión y la intensidad aumenta con acciones de violencia física, que es lo que hay que evitar. ¿Cuál es la entidad del Estado que tiene que garantizar el orden público, de que la situación no escale? Porque tiene que haber un orden, ¿no? El orden público es tarea del Estado. Es orden interno, orden público y la seguridad ciudadana. ¿Quién debe garantizar el orden público? El Ministerio del Interior. ¿A través de qué instancia? ¿Qué institución? De la Policía Nacional. La Policía Nacional tiene que resguardar que se respete no solamente la tranquilidad pública, sino los derechos de los ciudadanos, ¿no? Y eso implica también no permitir, digamos, que hayan acciones de violencia física contra las personas, contra otras personas, sea contra la contraparte de aquellos que demandan como los ciudadanos, ¿no? Todos tenemos derecho a vivir en un ambiente seguro y pacífico. Cuando las situaciones de violencia se desbordan, son muy complejas, ¿no? O no se tiene, digamos, un control adecuado de la situación, el Estado puede recurrir a una medida extrema que se le conoce como el estado de emergencia. Es un régimen de excepción. ¿Excepción por qué? Porque lo normal es que no exista, o sea, que todo esté dentro del canal regular, ¿no?, de libertades públicas y derechos ciudadanos. Pero cuando se declara el estado de emergencia, que se hace, lo da el Poder Ejecutivo, vía el Ministerio del Interior, a través de un decreto, ¿no es cierto?, por 30 o 60 días, ¿no es cierto?, lo puede renovar, se suspenden, dice, ciertos derechos. ¿Qué derechos? El derecho al libre tránsito, a la inviolabilidad del domicilio, al derecho de la reunión, ¿no?, o congregación de marchas o manifestaciones, etcétera, ¿no? Se suspende, ¿ya? Pero eso es una medida extrema, una medida radical que el Estado toma y es legal, ¿no?, legalmente establecido, ¿ya? Ahora, obviamente, los estados de emergencia son temporales, no se puede vivir permanentemente en un estado de emergencia, ¿ya? Como su nombre lo indica, es un régimen de excepción, no es un régimen permanente, ¿ya? Muy bien. Eso por lo general se da en situaciones cuando hay fases de escalamiento o de crisis, porque obviamente acá ya se presentan actos de violencia contra las fuerzas del orden, agentes del Estado o también particulares. ¿Se han visto estos casos? Vamos a ver nosotros un poco de eso en el documental, en el caso de Conga, del Baguazo, de Tía María, inclusive en 2015, ¿no?, con lamentablemente muertos y heridos. Las Bambas, sí, también las Bambas, en 2 periodos, ¿no?, efectivamente, ¿ya? Entonces,
Es importante porque conocer esto porque son momentos de desencuentro entre peruanos, ¿no? Entonces quiere decir que los peruanos no nos podemos entender, tenemos que llegar a un acuerdo para poder entender. Muy bien. Luego viene la fase de desescalamiento. Muchas veces uno dice, bueno, está bajando la situación, bueno. No, la fase de desescalamiento es importante porque ahí es donde puede surgir la oportunidad para la negociación y el diálogo, ¿ya? Es decir, cuando bajan las acciones de violencia. Entonces, acá hay oportunidades para proponer el diálogo, ¿ya? Muchas veces se han resuelto conflictos justamente luego de la fase de desescalamiento. Y obviamente la fase del diálogo es lo ideal en la cual se pueda negociar entre las partes, ¿ya? Muy bien. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Ya, perfecto. Bueno, estas son las modalidades, cómo actúa la Defensoría. Hace supervisiones, intermediaciones, ¿no? Participando en mesas de diálogo, acciones humanitarias o acciones de defensa legal. La Defensoría en realidad no es una instancia, bueno, hay una frase que siempre digo, la Defensoría no es juez, no es policía, no es autoridad política, no es autoridad religiosa, pero tiene legitimidad, porque la población confía. A pesar de ser una autoridad pública, porque es una autoridad del Estado, pero está más cerca del ciudadano. Entonces el ciudadano confía, ¿ya? Porque la idea es que el Estado represente los derechos y defienda los derechos de los ciudadanos, ¿no es cierto? No que vaya en contra de los ciudadanos. Esa es la idea, ¿ya? Entonces, bueno, esta es la forma como se actúa. Muy bien, veamos. Bueno, esta es la justificación, ¿ven? Fíjense, la Defensoría informa, advierte, por eso ellos sacan siempre un reporte mensual de conflictos sociales, donde están los casi 200 conflictos por regiones y por tipos. Ahí se ven las estadísticas, cómo sube, cómo baja, ¿no? Cuál es más grave, cuál no, etcétera, ¿no? Entonces, es como una suerte de un mecanismo de alerta, ¿no? Alerta temprana, ¿no? Y la Defensoría busca establecer condiciones favorables para el diálogo, promueve el diálogo, ¿no? Pero no resuelve el conflicto. ¿Quién debe resolver el conflicto? El Estado. ¿Garantizando qué? Los derechos de las partes en un Estado de Derecho, ¿no? No es el derecho el más fuerte, no es el particular sobre el comunitario, no, sobre un marco de respeto de derechos, ¿ok? Que a veces, que no es fácil, muchas veces en un país con tantas diferencias. Muy bien. Bueno, y para ir terminando esta parte, los conflictos sociales tienen algunas características comunes, ¿no? Definitivamente no hay un solo tipo de conflictos, son muy complejos, muy variados y de rápida manifestación. Pueden surgir conflictos rápidamente y escalar rápidamente, ¿no? Fíjense, tía María. Hay causas estructurales e inmediatas. No solamente son los intereses, hay detrás una serie de causas. En un conflicto socioambiental pueden haber problemas de pobreza, problemas de desatención, problemas de abuso de autoridades políticas, ¿no? De falta de servicios públicos, servicios básicos esenciales, ¿no? Etcétera. O sea, hay una manifestación muy amplia de que realmente el país es mucho más complejo. Ya lo mencioné, por ejemplo, en el caso de San Marcos, detrás del conflicto del puente, no es solo el puente, hay muchas otras cosas más que tienen que ver con la licenciatura, el bachillerato, los derechos de los estudiantes, de repente la atención del rectorado, etcétera. O sea, fíjense que hay muchas cosas detrás. El tema del puente es de alguna forma llama la atención. Exactamente, es el disparador, es el gatillador, ¿no? Es la justificación del otro tema, ¿no? Pero que también hay que atenderla. Entonces hay que saber separar las cosas. Muy bien. Muchas veces el mejor negociador no es aquel que grita más fuerte, sino que el que sabe escuchar mejor, porque va a detectar cuál es la causa. Bueno, los conflictos en el Perú también muchas veces se recurre a la violencia, ¿no? Que se considera que es un medio eficaz, cuando no lo es necesariamente, ¿ya? No lo es. ¿Por qué? Porque no es legítimo. De la violencia no surgen derechos, ¿ya? Igual que de la guerra no hay derechos, ¿ya? Existen liderazgos antidemocráticos también con agendas ocultas, ¿no? Entonces eso también complica, porque a veces puede haber un conflicto en el cual las demandas son legítimas y los actores son realmente los adecuados. Pero a lo mejor estos actores, los que demandan la atención del conflicto, puede ser que recurren a otro tipo de personas que no van de acuerdo al marco de la ley, sino a otro interés. Ejemplos hay, ¿no? Y lo que se busca es un beneficio económico, ¿no?, determinado, o un interés particular
digamos, que no responde al interés de la comunidad. Entonces, eso complica el conflicto, ¿no es cierto? Porque no se va a querer resolver fácilmente, lo que se busca es sacar ventaja económica. Entonces, eso complica la cosa. Y bueno, los conflictos tampoco no están nacionalmente articulados, ¿no? Hay distintas situaciones y tipos. El caso de Conga, por ejemplo, es particular. En Conga, por ejemplo, la característica es que este conflicto en Cajamarca no solamente involucró a la comunidad local y a las autoridades locales del lado de los que demandaban, digamos, la cancelación del proyecto minero Conga, sino que también se recurrió a un grupo social que era muy fuerte, que era el movimiento de las rondas campesinas. Algo que no se da, por ejemplo, ni en el centro del Perú, ni en el sur. Si hubiera habido rondas, el proyecto de Tía María de hace rato hubiera sido probablemente cancelado. O sea, son formas de organización, de respuesta, ¿ya? Entonces hay que ver, digamos, las diferencias, ¿no? Por eso, no necesariamente los conflictos están articulados y algunos son de carácter reivindicacionista, otros no necesariamente, ¿no? Hay algunas regiones o provincias o distritos que sí buscan la actividad extractiva minera, en otros lugares no necesariamente, son opositoras. Entonces hay que respetar esa diferencia, ¿ya? Muy bien, entonces el contexto es un tema que hay crecimiento económico, pero que hay grandes sectores en el país que no necesariamente son incluidos, ¿no? No todo es un tema de decir, bueno, ¿cuánto saco, no? Hay debilidad institucional, porque hay poca confianza en el Estado. Si no me creen, vean las estadísticas. Una alta desconfianza en todos los poderes públicos, en las principales instituciones, también judiciales incluidas. ¿Ok? Y la falta de articulación entre los tres niveles de gobierno. Fuera de Lima, todo está desarticulado, ¿no? Pareciera que es otro país, ¿no es cierto? Y no se promueve el diálogo. Ustedes deben ser promotores de la cultura de diálogo, porque a través del diálogo podemos resolver los problemas, ¿ya? En otros países el diálogo es tan importante que incluso la mediación es algo totalmente legal y hay centros de mediación para no recurrir al Poder Judicial de las propias partes. Eso es lo civilizado, eso es lo que deberíamos tender a eso, ¿ya? Acá ha tenido mucho éxito en la conciliación, por ejemplo. Pero la conciliación, que es un medio alternativo de resolución de conflictos, se da sobre determinados derechos disponibles, no sobre todo, ¿ya? Muy bien. Bueno, y llegamos al diálogo. ¿Qué cosa es el diálogo? ¿El diálogo es positivo siempre? ¿O a veces no es necesario el diálogo? El diálogo en realidad es fundamental para poder entendernos entre las personas. Y diálogo presupone un intercambio de ideas de ida y vuelta. Porque si una parte habla y la otra no, solo escucha, o no desea manifestarse o no habla, eso no es diálogo, eso es monólogo, ¿no? Monólogo 1, diálogo 2, ¿no es cierto? Entonces el diálogo es una comunicación entre dos o más partes del conflicto, de manera directa. ¿Y qué pasa si entre las partes no se pueden ver? Bueno, pueden recurrir a alguien que los pueda ayudar, puede ser un tercero, ¿no? En la cual informan, argumentan, debaten, crean opciones, negocian. Para negociar yo estoy dispuesto no solamente a exponer mi punto de vista, sino también a ceder. Porque si yo digo, no, yo quiero esto, no cedo nada, eso no es negociación, eso es imposición, ¿no es cierto? ¿Sí? Muy bien. Con la intención de llegar a acuerdos. No, yo no quiero llegar a ningún acuerdo. Entonces, ¿para qué negocias? ¿Me apruebas mi ley? Entonces, no, o sea, tiene que llegarse a un consenso, ¿ok? Y eso hay que saber ceder y saber exigir hasta cierto punto. Los mejores negociadores saben manejar eso, ¿ya? En un espacio ordenado e igualitario. ¿Qué quiere decir igualitario? En una mesa de diálogo, las dos partes están en igualdad de condiciones. No hay que yo estoy por encima, ¿no? Yo no me voy a sentar contigo, ¿no? O yo pongo un arma en la mesa. No, pues, o sea, esa es una coacción. Tiene que ser igualdad, en paridad de condiciones. Y eso implica el respeto. Primero, aceptar que la contraparte tiene igual derecho que yo. En segundo lugar, que la otra parte también tiene derecho a expresarse igualmente, ¿no es cierto? Ninguno está por encima de otro, ¿ya? Muy bien.
Pregunta, ¿esto se cumple muchas veces en los conflictos socioambientales o no? ¿Ustedes creen que las empresas siempre se reúnen con sus contrapartes? ¿Que las consideran de manera directa, debaten con ellos, negocian y los consideran igualitarios? Siempre los desvaloran en esa parte Ujú. pues, y sienten que no o sea, el Estado de pronto está de su parte Ujú. y no tienen esa intención de pronto de comunicar los proyectos Ujú. o la evolución del proceso que van a hacer, el impacto que van a causar. Ujú. Y de pronto por eso es la molestia también de la comunidad, que no los tienen en cuenta en esos procesos de adquisición de licencias. De la licencia social en algún caso, exactamente. Hoy día no basta solamente cuando hay un proyecto de actividad extractiva concesionada por el Estado, porque el territorio es del Estado, pero hay que también respetar los derechos de las comunidades, sabemos, ¿no? Pero el territorio es del Estado. Si va a haber un proceso de concesión de actividades, no basta solamente el estudio de impacto ambiental. Hoy en día se requiere en gran medida el estudio de impacto social, ¿no? Y es importante la opinión de las comunidades. Esos son derechos finalmente, ¿no? Saber escuchar, porque de la consulta previa, ¿no? Pero la consulta previa requiere que sean comunidades nativas, indígenas o nativas, que estén adecuadamente reconocidas en el Ministerio de Cultura, que tiene un registro, ¿no? Si esto es así, ¿no es cierto?, para ganar legitimidad, porque el recurso tiene que ser en beneficio de todos, no solamente de una de las partes. Así haya puesto la cantidad de dinero X para extraer el recurso. El recurso es para beneficio de los peruanos, ¿ya? Y para el Estado y para todos los peruanos, en realidad, incluidas las comunidades locales. Pero es importante entonces que en la cultura de diálogo haya esta aceptación, ¿no es cierto?, de que somos iguales en la negociación y en el respeto a los derechos, ¿ya? Ahora, ustedes han visto en los últimos casos, los conflictos de Tía María, las Bambas, muchas veces las negociaciones donde se están dando, las mesas, no en Lima, sino en la zona. Entonces los ministros todos tienen que ir porque, bueno, de alguna forma es una forma de allanar el camino, ¿no? Y ojo, la empresa pues tiene recursos, a veces tiene medios, tiene expertos negociadores, gestores sociales, o sea, tiene digamos, más herramientas que las comunidades locales, ¿no? Pero las comunidades locales prácticamente están en el control del territorio. Entonces también tienen un elemento importante en la negociación, ¿no? Porque si no quieren, entonces ¿qué va a pasar? No se va a imponer una actividad minera donde no hay paz social, evidentemente, ¿ya? Entonces, las dos partes tienen elementos favorables, pero se tiene que llegar a un diálogo para alcanzar un acuerdo. Un acuerdo implica respetar los derechos, ¿ya?, de las partes. Ahora, el problema de esto es cuando se politiza. Ahí vienen los problemas, en uno u otro sentido, ¿ya? Muy bien. El diálogo es importante porque implica comunicarnos, una forma de comunicación. El diálogo implica reconocer el uno con respecto al otro. El diálogo es importante para gestionar y transformar el conflicto. No es posible resolver un conflicto sin diálogo. El diálogo es una forma también de legitimar las instituciones que existen en nuestro país, las instituciones democráticas. Eso implica confiar en ello. El diálogo también es importante desde el punto de vista de la perspectiva de instituciones, ¿no?, públicas como la Defensoría y otras instituciones que tienen que aplicarlo, ¿no? Por lo tanto, no existe una adecuada negociación si no es a través del diálogo, que es la forma como tiene que hacerse. Ahora bien, en el Perú vamos a ver unas estadísticas, no siempre el diálogo ha prevalecido. Vamos a ver cuál es la característica en el Perú. Y ahí podemos deducir que en el Perú tenemos una alta tasa de conflictividad social por conflictos principalmente socioambientales que tienen que ver, digamos, en la confrontación de intereses entre comunidades locales con empresas extractivas o contra el Estado, ¿ya? Por lo tanto, necesitamos promover la cultura del diálogo, resolver nuestros problemas a través del diálogo, no de la imposición, no de la violencia, no de la forma, digamos, abusiva, ¿ya? Muy bien. Hay quienes piensan que no se debe dialogar, que todo se puede arreglar por la parte económica, y eso es falso, ¿ya? Muy bien. Ok, vamos a terminar esta parte para ir después al break y ver el vídeo. Sí, vamos a terminar esta partecita, creo que a las 11, de ahí unos 20 minutos, hacemos el intermedio.
Y vamos a ver unas encuestas, a ver cómo estamos en el Perú. Esto es como una radiografía que hizo la Defensoría en un evento, un foro, el valor del diálogo, hace unos 3, 4 años, a nivel nacional. Fue un poco como el CADE de los conflictos sociales, de la conflictividad social. Muy interesante porque se convocó a varias personas. Y vamos a ver una muestra interesante de radiografía de cómo somos los peruanos, cómo estamos a nivel de conflictividad social, ¿ya? Entonces, esta fue una encuesta que se aplicó a una muestra de distintas regiones, lo ven aquí a la ficha técnica, en el 2013. Muy bien, vamos a ver, y lo hizo un instituto de opinión pública de otra universidad. Vamos a ver. Y fíjense, el 72% de los encuestados a nivel nacional afirma que frente a las movilizaciones y protestas sociales, el gobierno debe buscar dialogar para resolver los problemas de la población. O sea, sí hay una opinión pública favorable a esto. O sea, sí es lo correcto. Creo que eso es importante destacar, ¿no? El 73% afirma que la democracia es necesario dialogar siempre, incluso cuando el otro grupo tiene una actitud hostil. O sea, los peruanos sí creemos en el diálogo. El asunto es que hay que aplicarlo también, no solo creerlo, sino apostar por él y cumplir. Mientras que el 67% afirma que siempre es necesario dialogar para resolver los problemas de la comunidad o vecindario. Aquí baja un poco, fíjense, ¿no? Bueno, entonces el diálogo en general es valorado positivamente, mayoritariamente en el Perú. Esa es una primera conclusión. A ver, ¿cómo estamos con respecto a nuestras autoridades? Nuestras autoridades y cómo responden respecto a nuestras demandas sociales, ¿no? Entonces, el 73% dijeron que estaban muy de acuerdo o algo de acuerdo con que las movilizaciones y protestas sociales son la única forma que tiene la gente de ser escuchada por las autoridades. ¿Qué podemos deducir de eso? Que nuestras autoridades no nos escuchan, que nuestras autoridades no toman en cuenta los intereses de la comunidad, sino otro tipo de intereses, políticos, económicos, X, pero no los intereses de los gobernados, de los ciudadanos. Por lo tanto, muchos piensan, eso es lo que se piensa, ¿no?, que se tiene que recurrir a esto o movilización para que recién las demandas sean escuchadas. Eso implica algo muy interesante, que las autoridades políticas son elegidas, pero la mayor parte de la población no cree en ellas, no creen que realmente atienden sus demandas. Entonces, hay una brecha ahí, hay un divorcio, ¿no? Te elegimos, pero ya se olvidaron las autoridades de los gobernados, ¿ya? Y esto es más o menos consustancial, ¿no?, en distintos niveles, ¿no? ¿Saben por qué es importante las autoridades locales? Porque es la democracia más cercana al ciudadano. Si yo elegí a ese alcalde es para defender los intereses y los derechos de todos los habitantes del distrito, no de su grupo, camarilla o empresa. No, o sea, tiene que defender los intereses. Esa es la razón de ser la cual fue electo. Y ojo, nosotros los ciudadanos también tenemos un compromiso, que a veces nos olvidamos. Nos elegimos y ya, de aquí a 5 años o 3 años volvemos a elegir. No, nosotros tenemos la obligación de exigirle rendición de cuentas. Y si lo elegimos, nosotros somos responsables, ¿no? Tenemos que involucrarnos un poquito más respecto a los asuntos públicos, ¿no es cierto? Porque por eso lo elegimos. No podemos decir después, bueno, elegimos a estas autoridades y nos hicimos los desentendidos. No, la mayoría lo eligió. Entonces es corresponsable. Muy bien. Ok, a ver. Y vamos a ver cómo estamos en el tema de la violencia. ¿Hay violencia en los conflictos sociales? Sí, pues sí hay violencia, así hemos visto. Bueno, el 79% de los encuestados dice que nunca participaría en la toma de oficial. O sea, conscientemente diría, no, yo no participaría en temas de violencia en toma de locales. Y que el 76% tampoco participaría en bloqueo de carreteras o pistas en las principales ciudades. O sea, esta muestra es en las ciudades. Pero, un poquito más de la mitad, bueno, casi la mitad, dice, o sea, reconoce que las acciones de violencia son un método que siempre o casi siempre es efectivo. O sea, en la práctica está reconociendo que sí existe eso, o sea, que esa es la forma en la cual muchas veces las personas consideran que así son escuchados, ¿no? Y que las autoridades atiendan. O sea, hay una tolerancia o aceptación de la violencia. ¿Qué podemos decir? ¿Que el Perú es un país violento o no? Sí, señores, hay tolerancia a la violencia y hay permisividad a los actos de violencia, cosa que no debe ser, porque obviamente ya sabemos que eso no es la forma como resuelve el conflicto.
Y la violencia se expresa en distintas formas. Violencia no solamente contra las autoridades políticas, violencia contra la mujer, violencia contra los adultos mayores, violencia contra los niños, ¿no? Contra el otro que es distinto a mí, ¿no? Ya. Entonces necesitamos promover la cultura del diálogo, no de la violencia. Fíjense que aquí la población en este gran porcentaje, la población busca dialogar con las autoridades, pero si no obtienen respuesta, ¿a qué recurren? A actos de violencia. En un gran porcentaje, casi un 70-80%. ¿Ya? Muy bien. ¿Cómo es la confianza de las instituciones para resolver problemas detrás de los conflictos? Porque si vamos a confiar en las instituciones, vamos a ver cómo están funcionando. Bueno, dejo de lado el caso de la Defensoría, vamos mejor de abajo hacia arriba. Fíjense, esta encuesta del 2015, el gobierno central percibía que el nivel de confianza era de poco o ninguna confianza, el 62%. La mayoría no confía en el gobierno central. Tampoco confía en su gobierno regional. Quizá puede haber cambiado porque ha habido cambio de autoridades regionales, ¿no? Pero habría que ver qué tanto. Habría que hacer una nueva muestra. Tampoco confía en sus gobiernos municipales. Confía algo más, pero no completamente. Y es más, nos dimos cuenta en el tema de gestión social que cuando había un conflicto local o socioambiental que empieza a crecer y escalar, por lo general las autoridades locales, que inicialmente podían estar de acuerdo con la empresa, se pasan hacia el otro lado, porque están en juego su propio pellejo, ¿no? Y asumen otra bandera. Y después buscan llegar al Congreso. ¿No me creen? Ahora van a ver el video que hay algunos actores que ahora están en el Congreso, en este Congreso. Ya. Muy bien. ¿Confían en el Ministerio de Energía y Minas? No, porque dice Ministerio de Minas igual empresa. Esa es la impresión que tienen. Esto no es, ellos no vienen a defender el interés público, vienen a defender el interés privado. Esa es la percepción, a pesar de que no sea así necesariamente, pero esa es la percepción pública. Y la percepción es importante para efectos de la negociación y la solución. Ya les dije, el valor confianza. No hay confianza, pues. La PCM igualito, el Ministerio de Ambiente, menos, ¿no? Cultura, agricultura, bueno, acá también le cae el palo a la PCM y la Defensoría en mucho menor grado. Pero ¿qué podemos deducir? Prácticamente, desde aquí hacia abajo, una gran desconfianza de los ciudadanos respecto a sus autoridades. Y si no confía en sus autoridades, ¿va a depositar en sus autoridades la confianza para que resuelva un conflicto? No, esa es la razón. Exactamente. Y fíjense, sobre todo las principales autoridades, los que manejan, ¿no?, el país prácticamente. Muy bien. Bueno, esta es una estadística de cómo fueron los procesos de diálogo, ¿no es cierto? 299 contaron con diálogo y fíjense, en este periodo más de 592 conflictos sociales, ¿no?, en 6 años. Del proceso de los diálogos en los cuales no hubo acuerdo, el 49 se canalizó por vías judiciales o administrativas. O sea, se llevó al Poder Judicial o lo resolvió una autoridad política. En este periodo, fíjense, desde el 2009 a 2015, hubo un conflicto con diálogo del 55%. O sea, conflicto y diálogo. Y conflicto sin diálogo, un 45%. Todavía es alto, bastante alto. ¿Sí? Muy bien. El 67% de los procesos de diálogo en ese periodo empezaron después de un hecho de violencia, lo que mencionamos, ¿no? La protesta, la manifestación, la toma local, la destrucción, el bloqueo de vías, ¿no? Busca llamar la atención para que recién se inicie el proceso de diálogo. ¿Ya? Esa es casi una característica. ¿Ya? Muy bien. Y fíjense los procesos, ¿no? Los conflictos, ¿se acuerdan la tipología de conflictos? La mayoría, ¿dónde se inicia? Bueno, al 2012 en la fase de escalamiento y luego en la fase de crisis. No en la fase temprana o desescalamiento, que sería lo ideal. Que de acuerdo a la teoría es el mejor momento para iniciar el conflicto. Somos un país, pues, con altos niveles de conflictividad social, pues, y de tolerancia, ¿no?, a la violencia. Muy bien. Y entre los actores primarios de los procesos de diálogo, dice, el 52% de los procesos de diálogo, las experiencias extractivas son actores primarios, ¿no?, por el tema de la extracción.
mientras que el 41% son las comunidades campesinas. Ahora, fíjense, las empresas extractivas están entre los principales y luego las comunidades. O sea, acá está el núcleo duro de la conflictividad social. ¿Ya? En menor medida el gobierno local y otros actores. ¿Ya? Muy bien. Y para ir terminando esta parte, ¿cuáles son en el proceso de diálogo lo más valorado? Lo más valorado es la acreditación de representantes, o sea, la confianza que hay en los representantes. Más que la conducción del proceso, más que ir a la propia comunidad. No, es quién está representando. En el caso de la empresa extractiva, por eso, las comunidades por lo general, ¿quiénes piden que vayan? El gerente general. Y a veces, obviamente, el gerente está muy ocupado, o muchas cosas, no atiende, la comunidad siente que no es importante. ¿Y quién va? Va su representante de gestión social o un subgerente. La comunidad no percibe favorablemente eso, porque es como que es un actor de segundo nivel. ¿Ya? Aspectos menos considerados, la frecuencia de las reuniones. Es importante darle continuidad a las reuniones. ¿Ya? ¿No? Pero esto no es menos valorado, ¿no? La regla de juego, la presencia de observadores, etcétera, etcétera. ¿Ya? Muy bien. Y bueno, por lo general, en el proceso de diálogo, por lo general se da el trato directo de las partes en un 26%, mayoritariamente. Y luego por PCM, que es la entidad que gestiona el conflicto. ¿Ya? En menor medida, fíjense, la Defensoría, ministerios, la Iglesia, ¿no? O sea, claramente las partes buscan resolver su trato directo, sea de manera exclusivamente directa o asistida, ¿no? Muy bien. Y bueno, el mecanismo de creación del espacio de diálogo es a través de un acta. Lo que se busca es el acta, ¿no? Muy bien. Bueno, ¿y qué pasa cuando se alcanza un acuerdo? El 75% no se designó un responsable del seguimiento. Esto es importante porque si no hay cumplimiento de los acuerdos, después resurge nuevamente el conflicto. O sea, nuevamente vuelven a ver los problemas. ¿Ya? Muy bien. ¿Debería haber un responsable del seguimiento de acuerdos? Sí. Sí. Y debería exigirse el cumplimiento, ¿no? Ya, eso no, muchas veces no se cumple. Muy bien. ¿Y los acuerdos se cumplieron o no? Bueno, la mayoría de acuerdos se han cumplido, sí, pero parcialmente también. ¿Ok? Todos los acuerdos, 27%, y bueno. Por lo tanto, no necesariamente se cumple todo lo que se firma. O sea, no hay un índice de cumplimiento. Y esto no solamente de las empresas, también del Estado. Ustedes saben que en el caso de Tía María, ¿saben qué ofreció el Estado en una anterior administración? El problema de fondo en Tía María está ligado no solamente al tema de la minería o la agricultura, sino tanto una actividad como la otra, sobre todo la agricultura, requiere de agua. Y el agua es fundamental para el consumo humano y para la agricultura y el pastoreo del ganado. El problema es que el gobierno ofreció crear un reservorio de agua, porque el agua es insuficiente. Y si encima viene la minería que va a utilizar el mismo recurso, o pretende utilizar el mismo recurso, más complicado. Ya sabemos que el conflicto es la contraposición. ¿Cuál es el interés acá? La utilización del agua, porque los dos requieren el mismo recurso. Entonces, ahí viene el problema. El gobierno en su momento ofreció hacer el reservorio y una posta de salud. No se ha cumplido. Entonces, ¿cómo puede ahora venir el gobierno a decir, sí voy a cumplir, si no cumplió anteriormente? No cumplió. Es un mal precedente. Entonces, o sea, vienes para que me vuelvas a engañar. Ya no, pues. Ok. Bueno, y para terminar, los procesos de diálogo exitosos y no exitosos, ¿no? 72% de casos no exitosos y 89%. Bueno, el éxito está ligado a la fase temprana del conflicto, lo que les mencioné hace un momento. O sea, hay mayor probabilidad de éxito cuando el conflicto se negocia, se dialoga en la fase temprana, a diferencia del resto de fases. Casi un porcentaje mayor, ¿no es cierto? ¿Ok? Ahora, ¿cuál es el porcentaje de procesos que empezaron después de violencia? Por lo general la mayoría, ¿no? No exitosos, 69%, ¿no? ¿Ya? Muy bien. Entonces, estamos viendo que la violencia es un factor que definitivamente influye, ¿no?, en el tema del conflicto. Muy bien. Y terminamos aquí con un perfil. El diálogo definitivamente es la forma
para abordar el conflicto. ¿Ya? O sea, la mayor parte de los conflictos sí fue, ligeramente, más de la mitad fueron resueltos por mecanismos de diálogo. Es la forma. Se recurrió al diálogo con mayor frecuencia, no para prevenir un conflicto, que sería lo ideal, que es la razón de ser del diálogo, sino para desactivar un escenario de crisis. O sea, estamos apagando un incendio. Ya. Se nota una cierta improvisación en el diálogo, ¿no? Hemos dicho que los procesos no necesariamente son estructurados. Y respecto a los procesos de diálogo, se permitieron alcanzar acuerdos cuando hubo acuerdos que condujeron a la resolución, ¿no? Y luego, respecto al cumplimiento de acuerdos alcanzados a través del diálogo, no necesariamente fue cumplido, no fue sistemático, es irregular. Somos un país que no cumple los compromisos, los acuerdos. No se cumplen. Entonces, no hay confianza, pues. Bien, analicemos, ¿ya? De acuerdo a la teoría. Lo bueno es que acá hay varias partes, ¿no es cierto? Ya. Veamos primero los actores. ¿Qué actores están aquí en juego? La población, las comunidades campesinas, sobre todo los pobladores, porque cuentan, ¿no es cierto? Son los directamente involucrados y afectados, si fuera el caso. Muy bien, ya, por un lado. ¿Quién es más? La empresa extractiva, la empresa minera Yanacocha, ¿no? Que ha estado explotando, no ahora, ya hace por lo menos casi 20 años atrás. ¿Okay? Sin embargo, su digamos, relacionamiento social no ha sido muy bueno con las comunidades. Y esto es un poco el resultado, la cosecha de lo que ha sucedido en el pasado. ¿Quiénes más son actores? Ya, digamos, aparte, ya, los primarios ya hemos visto, ¿no? Los actores primarios, la empresa, la comunidad, los habitantes. No se ven las asociaciones, frentes, ¿no? Pero entendemos que hay formas de organización de la sociedad civil. Ya, actores secundarios, nos hablaste del Estado. Pero el Estado tiene distintos niveles. ¿Quiénes son del Estado? Por ejemplo, también está lo del ANA. Ya, dentro del gobierno nacional, la ANA, que es la autoridad del agua, nacional del agua, con su autoridad local. El gobierno regional. El Ministerio de Ambiente. Ministerio de Ambiente, efectivamente, porque hubo el ex viceministro de Ambiente que está hablando, ¿no? Y el Ministerio de Energía y Minas, que es el que da la licencia, ¿no es cierto?, la competencia. Ya, entonces, del Poder Ejecutivo, o sea, el gobierno nacional, las autoridades autónomas, el gobierno regional, Cajamarca, y autoridades locales, ¿no? Tal vez también hay alcaldes o de centros poblados, ¿no? Efectivamente. Entonces, son varios actores. Actores terciarios que estamos viendo. El Colegio de Ingenieros, un actor terciario, muy bien. Los estudiantes de la Universidad de Nacional de Cajamarca. ¿Ya? La Defensoría del Pueblo. Podría ser también, pero no está. Ya, muy bien. La iglesia que intervino. La iglesia, ¿no? En RPP, el documental, vimos que habían dos representantes de la iglesia que eran los mediadores, actor terciario. Muy bien, y de una forma que buscó proponer la solución. Ya más o menos tenemos mapeado el tema de actores. Vamos con las demandas de los actores primarios. ¿Cuál es la demanda de la comunidad o los representantes de la comunidad? La no intervención de este proyecto Conga. Realización. Ya, pero la demanda en sí, ¿cuál es? Que no se afecte. Que no se afecte la disponibilidad, la libre disponibilidad del recurso. No, pero va a haber agua, sí, pero agua limpia, agua pura, porque necesitamos para la agricultura y la ganadería y la pesca, ¿no es cierto?, para subsistencia. O sea, es una economía de subsistencia, una economía primaria, pero de eso se vive, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces la demanda es esa, no me afecten las, ¿no? Actividad minera, bueno, no estamos acostumbrados, no vivimos de eso, ¿no? Vivimos de lo tradicional. Y no se conoce. Ahora, hemos visto además que gran parte de los comuneros y los pobladores viven en condiciones precarias, ¿no? Básicas, o sea, no hay lujos, no hay energía eléctrica, ¿no es cierto? No hay agua potable, sino es agua del río. Entonces, si se contamina en algo el agua, definitivamente va a contaminar, evidentemente, para la población y la agricultura. Muy bien. ¿Cuál es la demanda de la empresa en este caso? Porque la respuesta de la empresa, ¿qué es lo que demanda la empresa en caso de la oposición de intereses? Porque aquí está el conflicto, el eje del conflicto. ¿Cuál es? ¿Qué reclama la empresa? ¿Qué busca la empresa? Ganancia económica. Ya, ese es el fondo, pero ¿qué busca con respecto a esto? El pensamiento de la población.
población. de recursos. No creo que cambie la población. Lo que la empresa busca es las facilidades que el Estado, bueno, va a presentar toda la documentación legal, pero lo que busca es que le dé la concesión para explotar o continuar la explotación. Y eso implica la ampliación que le otorgue la concesión de poder utilizar las fuentes de agua de las 3 lagunas, el Perol y las otras 2, para la explotación minera. Para lo cual ha presentado el estudio de impacto ambiental. Rebotó porque tenían como 40 y tantas observaciones o más. Las ha levantado y los ha vuelto a presentar y dice, bueno, ya he cumplido, me tienen que dar la concesión. Pero no basta eso. Muy bien. ¿Tiene la licencia social? O sea, ¿hay de alguna forma autorización de las comunidades? ¿Se ve que ha habido una consulta previa? No ha habido. Entonces, si no hay consulta previa, si no hay el licenciamiento social, ¿se puede llevar adelante el proyecto sin problemas? No. Esas charlas informativas no son procesos de consulta previa, son de difusión y de parte además, ¿no? De una parte, no de la otra parte. ¿Qué está faltando acá? Acá hay algo que está faltando. Tenemos las posiciones, pero ¿quién es el gran ausente acá? Porque se perciben unas cosas que, sea por el Ministerio de Ambiente o de Minería, Energía y Minas, ¿no? La agricultura tampoco no se ve, claramente, el Ministerio de Agricultura, que debería defender la actividad, no se ve, pero no hay una presencia importante del Estado. Parece ser que... Era más que todo la Sí. población frente al Estado y frente a la minería. Ajá. Como que la población estaba solita. Exacto, la población no percibe que sus derechos son recogidos y respetados o defendidos por el Estado. Ajá. Sino que más bien, ¿el Estado con quién está? Con la empresa. Claro, porque había estos documentos. Exacto. Esa es la percepción, ¿ah? La percepción. Aunque fue interesante ver que el representante regional sí está de acuerdo con las demandas de la población. Entonces allí empezó Ajá. a pensar, pero si el presidente, el ministerio hizo una cosa y el encargado del área regional de Cajamarca no está de acuerdo con la concesión, entonces Ajá. ¿cómo se entiende allí si no hay una armonía de las ideas entre el Estado nacional y el Estado regional? No hay, pues, definitivamente. ¿Cómo se hace? O sea, Sí, exacto. Ahora, adicionalmente hay actores políticos, ahora sí voy con lo tuyo. ¿Y cuál es el papel de los actores políticos? Que no están en el campo, están en la capital regional o en Lima. ¿Cuál es la actitud? En contra, pero también con un interés político de parte, porque al final esos actores políticos buscaron llegar al poder político acá, ¿no? O sea, defendieron otra bandera, ¿no? Para sus propios intereses. Uno de ellos incluso provenía de la iglesia. Engañaron, finalmente. Claro, exacto, ¿no? Y entonces al final lo que estamos viendo es una gran pérdida de confianza de los ciudadanos, de los pobladores, hacia el Estado, hacia sus instituciones, y un poco lo que se dice al final, ¿no? Pareciera ser que el Estado estuviera siendo privatizado, ¿no? Entonces, oye, pero el Estado responde al interés público, no al interés privado. ¿Qué pasa cuando el interés privado supersede al interés público? ¿Qué pasa? se pierde la esencia del Estado democrático de derecho, el Estado social de derecho, no existe ya. Exacto. Ya no se siente la representación, ¿no es cierto?, de los gobernados con respecto a su Estado, porque no responde a un interés público, sino al interés privado. ¿Ya? O sea, no está mal que haya intereses privados, está bien, pero hay un límite a todo, ¿no? Por eso hay un Estado de Derecho, hay normas, hay procesos y hay formas de resolverlo, ¿no? Pero cuando esto rebalsa lo otro, ya empieza el problema y la complicación. ¿Cuál fue el resultado al final? ¿Se ha podido explotar o no? No se ha podido explotar. ¿No es cierto? O sea, la resultante es, no se puede ejecutar un proyecto con un alto nivel de conflictividad social, ¿no? Creo que las imágenes más fuertes creo que fueron del primer corto que pasé de RPP, ¿no? Porque ahí sí se ve una movilización así. Y se necesita la anuencia de la población, ¿no? Ya. Ahora, hay un detalle, el recurso clave aquí es el recurso del agua, pues, porque tanto para la agricultura y ganadería como para la minería se necesita el agua. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, ahí está la contraposición, pues por el uso del recurso. ¿Quién tiene derecho a utilizar el recurso? ¿La tiene la empresa? Por la persona. Ahí hay un tema, digamos, que hay que dilucidar.
La empresa podría decir, oye, pero voy a dar más recursos porque de lo que explote voy a generar recursos para el Estado, en regalías, mineras, canon, etc. Sí, pero eso es superior al derecho de los comuneros, de los campesinos de vivir de ello. Difícil elección, ¿no? Pero estamos de acuerdo que lo que debe prevalecer es el interés superior, ¿no? En este caso de las personas, ¿no? ¿Okay? Ahora bien, la minería viene, explota, ¿no? Dice, bueno, voy a reemplazar esto, no se había dicho las cosas claras, y que no solo era el reemplazo de las lagunas por reservorios artificiales, sino que encima de lo que se iba a dejar iba a ser un botadero de desechos mineros. ¿Cuántos años iba a tomar? Primero, la generación del impacto ambiental. Ya no se iba a disponer del agua y encima iba a ser un botadero, o sea, iba a tener un impacto ambiental negativo. Y déjenme decirles un detalle adicional. Cuando hay actividad minera, no se recupera necesariamente el mismo escenario. Hay un impacto ambiental innegable. No puede hacerse la misma agricultura de antes, porque ya hay un impacto, ¿ya? Y hay una consecuencia, digamos, ¿no? Entonces, es una u otra cosa, no puede ser las dos simultáneamente, ¿ya? Entonces, bueno, y resultante fue que el proyecto fue suspendido, y hasta el día de hoy. Y eso ya es decir, yo que no soy de acá del país, ¿cómo está la situación actual? Suspendido. Se ha querido volver esto, pero ya Yanacocha se ha dado cuenta que no puede ejecutar el proyecto. ¿Y el presidente actual sí apoya él? El presidente actual no se ha manifestado sobre el tema. Creo que el Ministerio de Energía y Minas posiblemente que buscaría, y la empresa definitivamente quiere llevar adelante, pero no es posible. No es posible porque este conflicto social, bueno, no figura acá, tuvo muertos y heridos, ¿no? Es más, el gobernador que sale ahí en ese entonces ha sido detenido por malos manejos, tiene problemas con la justicia, entre ellas mala gestión también, y mal uso de recursos, y está preso, o sea, está detenido, tiene un proceso judicial. Y el otro actor es un actor político que está en el Congreso ahora. Dejó la iglesia y ahora es un político, ¿no? Y Ollanta, ¿no? Que también está. Y el caso de Ollanta, que el presidente dijo A y después hizo B. Entonces, Y la Contraloría, las personas que ven el funcionamiento, no lo llamaron. bueno, también está en problemas con la justicia, ha tenido una detención preliminar y tiene varios problemas. Sí. Lo interesante acá es que la lección aprendida es que no se puede engañar indefinidamente, se tiene que decir las cosas claras, no se pueden hacer las cosas por lo bajo. Ese estudio es revelador, ¿no? IA, pero la libertad, cuando es Cajamarca. O sea, no se puede engañar de esa manera, ¿ok? Es peor, es contraproducente, porque ahí oculta una voluntad de tratar de sacar ventaja engañando. Y eso es peor, ¿ya? Eso es la desconfianza. Pero... Totalmente, ¿ya? Entonces, digamos, creo que es importante, ¿no? Ahora, acá revela también una grave falencia como Estado. Estamos fallando. Aparte del desencuentro, del conflicto, el Estado no está llegando, ¿no? Los niños tienen derecho a tener buena educación, alimentación, salud, ¿no? Que no se ve. La inversión no está, ¿verdad? La inversión social, no se ve la inversión social. Más allá de la disputa, ¿no? ¿Ok? ¿Ya? Después de tantos años. Bueno, no hay tiempo para más. Les agradezco la gentil atención y espero que haya sido de su agrado. ¿Ok? Ya, gracias.